Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Naruto, el heredero de las sombras. Capítulo 161. La razón por la que Orochimaru no se marchó incluso después de ver aparecer a Jiraiya fue por Manda. Las serpientes son enemigos naturales de las ranas. Aunque Katsuyu también come serpientes, debido a la hemofobia de Tsunade, no pudo invocarlas. Incluso cuando es invocado, el papel de Katsuyu es más de apoyo que ofensivo. En combate real, Manda tenía la fuerza suficiente para enfrentarse a ambos solo. Orochimaru creía que aún podía vencer a Jiraiya sin usar las manos. Pero ahora que Manda había sido incinerada por Chimura Yami, y Yakushi Kabuto simplemente había invocado a la serpiente verde, la situación había cambiado drásticamente. La fuerza de Gamabunta fue más que suficiente para someter a la serpiente verde y apoyar a Jiraiya, cambiando el rumbo de la batalla en su contra. Retiro. Al no ver ninguna posibilidad de llevarse a Tsunade, Orochimaru dio la orden decisiva. Aprovechando el momento en que la serpiente verde liberó veneno, ordenó a Kabuto que se la llevara. Incluso Jiraiya fue tomado por sorpresa. No esperaba que la batalla terminara de forma tan dramática y tan rápida. Gracias por tu arduo trabajo, Bunta. Tras cancelar el contrato de invocación, Jiraiya miró a Tsunade, que se había recuperado un poco, y sin perseguir de nuevo a Orochimaru, condujo al grupo de vuelta a la calle Tanzo. ¿Tiene cura la hemofobia? De vuelta en la posada, cuando Tsunade hubo recuperado la normalidad, Jiraiya preguntó en voz baja. Yo intentaré superar esto. Tsunade respiró hondo y prometió. Dado que había decidido convertirse en Hokage, este problema debía resolverse. Camina despacio al regresar. Haré todo lo posible por terminar esto antes de volver al pueblo. Lo entiendo. Jiraiya finalmente exhaló un suspiro de alivio. Tras un día de descanso, el grupo emprendió el viaje de regreso a casa. Pero ninguno de ellos se percató del cuervo posado en el poste telefónico, observándolos mientras abandonaban la calle Tanzo antes de volar hacia Konoha. 5 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Jiraiya observó cómo Tsunade lidiaba con su hemofobia y finalmente comprendió por qué nunca la había tratado antes. Porque, para Tsunade, el método era demasiado brutal. Su hemofobia era una afección psicológica. Para superarla, necesitaba cambiar su mentalidad. Ella optó por el método más directo, exponerse repetidamente a la sangre, obligándose así a adaptarse. El primer día, casi se desmaya. El segundo día, temblaba constantemente. Al tercer día, comenzó a mostrar signos de mejoría. Al cuarto día, ya podía soportar la vista de la sangre y ejercer aproximadamente el 80% de su fuerza. Al quinto día, ya podía utilizar el 90%. El resto era solo cuestión de tiempo. Con eso, Jiraiya finalmente se sintió más tranquilo. Ahora, la única incógnita era cómo reaccionaría Chimura Yami a su regreso. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Yami ya hubiera actuado incluso antes de que llegaran a Konoha. Cuando las imponentes murallas de Konoha aparecieron en el horizonte, el grupo aceleró el paso inconscientemente. Tras subir la última pendiente, la puerta principal de Konoha apareció ante ellos. Y quedaron asombrados. Gente. Una multitud enorme. Jiraiya sospechaba que casi todo el pueblo se había reunido allí. Y, de pie frente a la multitud, era Chimura Yami. Hoy, Yami vestía un traje oscuro debajo de una túnica blanca bordada con motivos de llamas en el dobladillo. La túnica ondeaba ligeramente con el viento, otorgándole al joven una apariencia elegante y singular. Detrás de él se encontraba una formación de ninjas enmascarados de las divisiones Anbu y Raíz, claramente separados de los ninjas comunes y los aldeanos. Yami-ni. El rostro de Naruto se iluminó de emoción al ver a Yami, saludándolo con entusiasmo. ¿Sabio pervertido, Yami-ni vino a darme la bienvenida? Shizune, sosteniendo a Tontón, no pudo evitar quejarse. No te engañes, Naruto. Si alguien merece ser recibido, debería ser Tsunade-sama, la próxima Hokage. No, esto no es una ceremonia de bienvenida. Las expresiones de Jiraiya y Tsunade se tornaron gradualmente serias. Jiraiya observó la mano derecha de Yami, que se alzaba lentamente, con los ojos muy abiertos. Sello de confrontación, respondió Tsunade sin rodeos. Está aquí con malas intenciones. Jiraiya había previsto que Yami podría reaccionar con vehemencia, pero no con tanta audacia, no hasta el punto de quedarse quieto en la puerta y prepararse para la batalla. Se giró para mirar a Tsunade. Tsunade hizo una pausa por un segundo y respiró hondo. Si me echan de aquí por miedo, ¿dónde tendré la dignidad de llamarme su hermana? Naruto, aún confundido, se acercó a la puerta de la aldea. Al ver a Yami sonriendo mientras les apuntaba con su espada, Tsunade sonrió también. Chico, ¿así es como crees que me vas a dar la bienvenida de vuelta al pueblo? Yami soltó una risita. Como mi futuro director de asuntos médicos, te lo mereces. Tsunade tampoco pudo contenerse. Muy bien dicho, mi futuro director de Anbu realmente tiene buen ojo. Luego miró detrás de Yami y frunció el ceño. ¿Dónde está Danzo? ¿Por qué no está aquí? Tsunade suponía que la obsesión de Yami con el poder provenía de la influencia de Danzo y estaba dispuesta a ajustar cuentas con el anciano, pero ni siquiera estaba presente. El anciano no goza de buena salud. Está descansando en casa. Yami extendió el brazo y dijo con calma, vamos, date prisa y haz el sello con la mano. Estoy siendo muy amable al permitirte mantener los brazos levantados durante tanto tiempo. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer, Yami? Preguntó Jiraiya. Hoy se suponía que iba a ser el día en que me convertiría en Hokage. Ignorando sus cambiantes expresiones faciales, Yami echó un vistazo a Konoha, que estaba detrás de él, y continuó, el consejo Jounin y los asesores creen que, con el regreso de Tsunade, ella es mi rival. Entonces, tengamos un duelo aquí mismo. El resultado decidirá quién se convierte en el quinto Hokage. Pero esto me resulta aburrido. ¿Qué tal si ustedes dos vienen a por mí? Es una lástima que Orochimaru no esté aquí.
De lo contrario, me encantaría recrear la pelea contra Anso y enfrentarnos juntos a los Sannin. Jiraiya estaba a punto de hablar, pero Yami lo interrumpió con una mirada. Ni se te ocurra negarte. Negarse es tener miedo. Y quien le teme a un simple duelo no está capacitado para ser Hokage, resonó la voz de Yami con fuerza, y la multitud de aldeanos y ninjas que lo seguían estalló en aplausos. Muchos vitoreaban a su bando, pero nadie se oponía al duelo. Eso fue una presión descarada. Independientemente de lo que dijeran los superiores sobre la experiencia o las cualificaciones, el pueblo ya había elegido a quien creían que debía ser Hokage. A los aldeanos comunes solo les preocupaba la fuerza. Para ellos, solo los más fuertes podían ser dignos del título de Kage. Esa era una verdad innegable. Si Tsunade se negaba, su credibilidad sufriría un duro golpe y perdería el derecho a competir. Jiraiya y Tsunade lo entendieron perfectamente. Intercambiaron miradas, reconociendo que esta batalla era ahora inevitable. ¿De verdad estamos peleando aquí? Tsunade extendió la muñeca y preguntó, con nuestro nivel de poder, la destrucción sería enorme. Sería una lástima arruinar el muro recién reparado. Ella nunca sugirió luchar sola contra Yami. No había entrenado mucho en los últimos años. Sus técnicas se habían vuelto menos efectivas y su homofobia no había sanado del todo. No podría enfrentarse a Yami sola. Por eso Jiraiya tuvo que unirse a ellos. Solo juntos tendrían una oportunidad. No te preocupes, he preparado el campo de batalla. Yami hizo un gesto con la mano, y un grupo de agentes Sambo y miembros de Root se acercaron, guiando a los aldeanos de regreso a la aldea para que pudieran observar desde lo alto de las murallas. Idiota Naruto, date prisa. Al ver a Naruto todavía de pie allí, atónito, en la entrada, Sasuke gritó desde la multitud. Naruto finalmente recobró la cordura y siguió a Shizune hasta la aldea. Una vez que la zona estuvo completamente despejada, los 4 Ambu más cercanos a Yami desaparecieron instantáneamente en las 4 esquinas, haciendo simultáneamente sellos con las manos y murmurando. Ninjutsu, formación de los 4 Yang rojos. Ante las miradas atónitas de Tsunade y Jiraiya, una enorme barrera roja emergió del suelo, creando una arena perfecta. ¿Es esta realmente la formación de los 4 Yang rojos? Jiraiya estaba visiblemente conmocionado. Dicen que su defensa supera con creces la de la formación de las 4 llamas violetas, y se necesitan 4 ninjas con chakra de nivel Kage para invocarla. ¿Tiene Yami 4 Ambu de nivel Kage bajo su mando? Ese detalle fue realmente impactante. Durante su época dorada, Konoha sí que contaba con muchos ninjas de nivel Kage, incluyendo a sus fuerzas principales. Pero tras la muerte de Ataque Sakumo y la partida de los Sannin, Konoha entró en decadencia. Incluso tuvieron que invocar a Jiraiya para repeler la invasión de Kumo. ¿Quiénes eran, pues, esos 4 Ambu de nivel Kage que aparecieron de repente? Pero para Yami, esto no suponía ningún problema. Incluso sin ayuda de nadie, podía crearlo dividiéndolo en 4 clones. Sin mencionar que ya contaba con la mano de obra necesaria. Ikari, Shisui, ambos habían despertado su Mangekyo Sharingan. Desde esta perspectiva, el clan Uchiha es verdaderamente aterrador. Sus posibilidades de producir ninjas de nivel Kage son mucho mayores que las de otros clanes. Es un mundo donde el linaje es lo que más importa. ¿Qué tal este escenario? Tsunade se recogió el cabello discretamente y luego levantó el sello de la oposición junto con Jiraiya, demostrando así su disposición. Mocoso, no llores después de que te demos una paliza, dijo Tsunade con frialdad. Ella no odiaba a Yami. Simplemente creía que Danzou lo había engañado. ¿Y si un hermano pequeño se extravía, acaso no es deber de su hermana traerlo de vuelta? Empecemos con el combate cuerpo a cuerpo. Jiraiya comenzó a idear una estrategia. Yami tiene reservas de chakra increíbles. Además del elemento madera, también domina muchos otros Kekkei Genkai. Si nos separamos, seremos derrotados uno por uno. Este es el orgullo de nuestro linaje Senju, dijo Tsunade como si fuera lo más natural del mundo. Jiraiya no pudo evitar quejarse, ahora no es momento para el orgullo. Somos adversarios, recuérdalo. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Jiraiya y Tsunade desaparecieron, reapareciendo a ambos lados de Yami con los puños apretados. Yami alzó ambas manos, con las palmas abiertas, y paró sus puñetazos. Auge. En el momento del impacto, se desató una fuerza tremenda. El viento se hizo palpable, soplando en todas direcciones. El suelo bajo los pies de Yami permaneció intacto, pero el suelo bajo los pies de Jiraiya y Tsunade se agrietó, y los fragmentos fueron lanzados al cielo por la onda expansiva. Incluso ese primer enfrentamiento hizo que los aldeanos que presenciaban la escena abrieran mucho los ojos. Increíble. Naruto apretó los puños. Cualquiera de esos golpes me dejaría inconsciente, tal vez incluso me mataría. Sasuke también observaba con expresión seria como los 3 intercambiaban rápidos golpes. Agudo. Rápido. Decisivo. Los golpes básicos de taijutsu que ejecutaba con las manos tenían una potencia explosiva. Incluso a distancia, su intensidad dificultaba la respiración. Si entrara en escena ahora, incluso si el Sharingan pudiera rastrear sus movimientos, su cuerpo no sería capaz de seguirle el ritmo. Oye, Naruto. Sasuke preguntó de repente, ¿quién quieres que gane? Naruto se sorprendió, pero tras un momento de silencio, respondió con firmeza, Tsunade Ba-chan es realmente amable, e incluso el sabio pervertido espera que se convierta en Hokage. Pero aún tengo la esperanza de que Yami ni gane. Una leve sonrisa apareció en el rostro, normalmente frío, de Sasuke, pero desapareció rápidamente. Capítulo 162. Sasuke no era tan despistado como Naruto. Aunque no le importaba la política, se dio cuenta, por las palabras de Yuichi y de los demás, de que Jiraiya y Yami no se llevaban bien. Jiraiya llevó a Tsunade para competir con Yami. Sasuke estaba preocupado de que Naruto se acercara demasiado al otro bando y, sin darse cuenta, cambiara de bando. Pero ahora, parecía que su preocupación era innecesaria. Eso era bueno.
En toda Konoha, solo Yami y sus hombres lo apoyaron en su búsqueda de venganza, tratándolo con sinceridad y sin reservas. Otros siempre le daban demasiada importancia a sus problemas psicológicos sin motivo alguno. Si me dejaras matar a Uchiha Itachi, sería perfectamente normal. De vuelta al campo de batalla. Tsunade y Jiraiya coordinaron sus ataques, desatando una tormenta de golpes. Yami no se dejó llevar por la avalancha. Usó diversas partes de su cuerpo como armas para parar los ataques, contraatacando a intervalos regulares. Esquivó un puñetazo de Tsunade que venía por detrás, la derribó con un golpe de palma, luego levantó el codo para bloquear la rodilla de Jiraiya y obligó a Jiraiya a hacer un sello con la mano. La expresión de Jiraiya cambió. Inmediatamente adivinó lo que Yami pretendía, pero ya era demasiado tarde. En un instante, se completaron 3 sellos de mano. Mientras Jiraiya retrocedía, varios dragones de fuego rugieron hacia él. Liberación de fuego, técnica de la canción de la llama del dragón. Liberación de la tierra, muro de flujo terrestre. Jiraiya erigió muro tras muro de tierra, pero los dragones de fuego los destruyeron uno a uno. El aire crepitaba y se retorcía de calor. Se vio obligado a retroceder hasta el borde de la formación de los 4 Jam rojos antes de lograr finalmente disipar las llamas. Esta temperatura es una locura. Jiraiya se secó el sudor de la frente, aún conmocionado. Sentía que ni siquiera el estilo de fuego que había usado junto con los 2 grandes sabios sapo alcanzaba esa temperatura ni ese poder destructivo. ¡Ay! Eso dolió. Tras repeler a Jiraiya, Tsunade atacó de nuevo, con una enorme cantidad de chakra condensado en su pie, listo para entrar en erupción como un volcán. Yami extendió la mano con calma y detuvo la patada de lleno. ¡Auge! El aire estalló. Una onda expansiva circular se propagó tras el impacto del pie contra la palma de la mano. Los árboles fueron arrancados de raíz. 10 campos abiertos quedaron devastados al instante. Las pupilas de Tsunade se contrajeron. El cuerpo de Yami no se movió ni un centímetro. El suelo bajo sus pies permaneció plano, lo que significa que absorbió el impacto sin perder el equilibrio. Yami es más fuerte que yo. En cuanto ese pensamiento cruzó por su mente, una fuerte fuerza opuesta rebotó en su pierna, arrojándola hacia atrás. Al mismo tiempo, la voz indiferente de Yami llegó a sus oídos. ¿Es esta la fuerza legendaria que una vez gobernó el mundo ninja? No es suficiente. Tienes que volver a entrenar, Tsunade. Fue lanzada cientos de metros hacia atrás antes de que su impulso se detuviera, y aterrizó en cuclillas. Jiraiya no andaba muy desencaminado. Negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Si el taijutsu no funciona, tendremos que recurrir al ninjutsu. Se mordió el dedo. Tanto él como Tsunade usaron la técnica de invocación simultáneamente. Las gigantescas figuras de Katsuyu y Gamabunta aparecieron bajo ellos. Muchos de los ninjas más veteranos de Konoha que presenciaban la escena se vieron invadidos por la nostalgia. En la antigüedad, ver a estas 2 bestias en el campo de batalla les infundía confianza y tranquilidad. Gamabunta dio una larga calada a su enorme pipa, con expresión de enfado. Jiraiya, ¿qué pasa ahora? No paras de llamarme. ¿Acaso no sabes que tengo que entrenar a mi hijo? Bunta, lo siento. De verdad necesito tu ayuda esta vez. Jiraiya intentó calmarlo y luego añadió con una sonrisa irónica. ¿No dijiste que lamentabas no haber luchado nunca contra el primer Hokage? Bueno, hoy tienes tu oportunidad. Jiraiya, ¿qué quieres decir? Gamabunta miró a Yami, que permanecía solo frente a los 2 Sannin. Una terrible sensación lo invadió. Ese chico. No hay posibilidad. Yami respondió con sus acciones. Un enorme golem de madera apareció detrás de él. Era medio cuerpo más alto que Katsuyu y Gamabunta. Gamabunta preguntó, Jiraiya, ¿por qué estamos luchando contra este niño monstruo? Esta batalla determinará el futuro del mundo ninja, Bunta. Te lo explicaré después. Tsunade, despierta. Se acerca un ataque. Mientras consolaba a Bunta y ayudaba a Tsunade, aún en estado de shock, a recuperar la conciencia, Jiraiya se sentía exhausto. Cada paso que daba el golem de madera hacía temblar la tierra. Incluso los espectadores que observaban desde la muralla del pueblo sintieron el temblor. Muchos ya habían visto a esta criatura en su anterior aparición en el pueblo, pero verla de nuevo los dejó igualmente asombrados. Este tipo de poder les parecía completamente ajeno al mundo ninja que conocían. La formación de los 4 Jam rojos abarcaba una vasta área, pero para el golem de madera, eso no era nada. Cruzó el campo en apenas unos pasos. Liberación de la madera, nacimiento de un mar de árboles. En la cima del golem, Yami juntó las manos. Una enorme red de raíces brotó del suelo, formando un mar de árboles que rodeó a Gamabunta y Katsuyu. Liberación de fuego, bala de llama de aceite de sapo. Jiraiya y Gamabunta usaron un poderoso elemento fuego para prender fuego al mar de árboles. Bunta desenvainó la espada corta que llevaba en la cintura y cortó las raíces. Katsuyu escupía ácido, corroyendo los árboles, y Tsunade, que ahora utilizaba la técnica de las 100 curaciones, abría camino con cada puñetazo. Estallido. El golem de madera asestó un potente puñetazo. Gamabunta alzó su espada para bloquearlo. La fuerza, incluso mayor que la de una bestia con cola, lanzó a Gamabunta muy lejos. Jiraiya aprovechó la oportunidad. Su cabello blanco creció sin control, aferrándose a la raíz de un árbol y propulsándolo hacia la cabeza del golem. Una esfera de chakra azul giratoria apareció en su mano. Rasengan. Muy ingenuo. Yami no se movió. Un dragón de madera brotó del hombro del golem, recibiendo el Rasengan de lleno. Solo dejó un pequeño cráter. Llevas años usando el Rasengan, pero nunca has intentado mejorarlo. Simplemente te aprovechas del legado del 4º Hokage. Entregarte a Naruto fue un error. Yami apartó a Jiraiya de una patada y envió al dragón de madera a atrapar a Katsuyu, que intentaba defenderlo. Déjame mostrarte cómo es realmente el Rasengan. Liberación de madera, Rasengan del golem de madera. Yami formó un sello de tigre.
El golem de madera saltó por los aires, alzando su mano derecha. Un Rasengan más grande que una bola bestia con cola se condensó rápidamente en su palma, tan masivo que bloqueó la luz del sol. Tsunade y Jiraiya se quedaron atónitos. En el momento en que la técnica comenzó a tomar forma, huracanes y relámpagos se arremolinaron a su alrededor. Cuidado, Jiraiya, advirtió Tsunade, pero fue un esfuerzo inútil. Katsuyo ni siquiera podía con un solo dragón de madera. Sus habilidades de apoyo basadas en taijutsu y sus conocimientos médicos ninja resultaron inútiles allí. Auge. La aterradora onda expansiva estalló una vez más. El suelo se levantó, el polvo llenó el cielo e incluso quienes estaban en las murallas perdieron de vista el campo de batalla. Kakashi se quitó la diadema de la frente, dejando al descubierto su Sharingan, y lo miró fijamente. Jiraiya-sama, no estás muerto, ¿verdad? Eso es. ¿Rasengan? El chakra contenido en el Rasengan de ese golem de madera era equivalente a docenas, quizás cientos, del chakra del propio Kakashi. ¿Cuál es el límite de Chimura Yami? Esta pregunta no solo rondaba la mente de Kakashi. El ninja de Iwa, que había llegado apenas 2 días antes como parte de la delegación de Tsuchigakure, palideció. ¿A qué clase de monstruos se enfrentaban? Si hubieran sabido que Yami poseía ese tipo de fuerza, no solo se habrían mantenido al margen de la masacre de Konoha, sino que habrían pagado a Konoha para evitar ser masacrados ellos mismos. Finalmente, la situación comenzó a calmarse. Quienes tenían buena vista vieron claramente el campo de batalla, y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Un cráter de casi 1 kilómetro de ancho apareció en la otrora exuberante llanura. El bosque que rodeaba Konoha quedó completamente devastado. El suelo quedó al descubierto en capas, haciendo que la zona se pareciera a la árida tierra del viento. La rana gigante había desaparecido. Solo el golem de madera permanecía en pie. Katsuyo estaba acurrucado al borde del foso. Jiraiya yacía caído en el centro. Yami saltó del golem de madera, extendió ambas manos y formó una barrera de elemento polvo en forma de cono, apuntando directamente al pecho de Jiraiya. ¿Qué? ¿No quieres admitir la derrota? No. Yami. La voz de Tsunade resonó. Me rindo. Tú ganas. En un chasquido, Katsuyo llegó a su límite y desapareció, regresando al bosque Shikkotsu. Protegida por ella, Tsunade emergió ilesa. Tras escuchar su rendición, Yami disipó lentamente la luz del elemento polvo. Jiraiya se puso de pie torpemente, jadeando. Tsunade corrió hacia ellos, miró a su alrededor nerviosamente y preguntó, ¿no matasteis a Bunta, verdad? Apenas había sobrevivido a la explosión. Si Bunta hubiera recibido el impacto completo. No. Yami negó con la cabeza. Jiraiya invocó a otro sapo de muro de hierro. Los dos lo bloquearon juntos, pero necesitarán unos meses de descanso. Está bien. Tsunade suspiró aliviada. Lo último que quería era que Yami ofendiera al monte Miboku justo después de convertirse en Hokage. Al ver a Jiraiya con vida, aunque aturdido, se dio por vencida. Miró a Yami con una mezcla de decepción y resignación. Como prometí, ya no competiré por el puesto de quinta Hokage. Dejaré Konoha. Ella quería quedarse y guiar a su hermano menor, con la esperanza de liberarlo de la influencia de Danzo. Pero todas sus esperanzas se desvanecieron antes incluso de poder entrar en el pueblo. De repente, su visión se aclaró. Con semejante fuerza, Konoha no caería, por muy caótica que se volviera la situación. Esperar. Yami la interrumpió. Nunca planeé expulsarte. De lo contrario, no habría aceptado que Jiraiya te trajera de vuelta. Tsunade frunció el ceño. No quiero ser directora médica. Yami expuso sus condiciones. El pueblo ha saldado todas sus deudas externas. De ahora en adelante, no habrá más préstamos. El 10% del presupuesto anual del hospital Konoha se reservará para tu dinero destinado al juego. Salario mensual, 3 millones de rayo. ¿Aún quieres irte? Sin dudarlo un segundo, Tsunade asintió con seriedad. Hokage-sama, de ahora en adelante, le pertenezco. No, no me trate como a una persona si no quiere. Si Hiruzen le hubiera ofrecido condiciones como esas, tal vez se lo habría pensado 2 veces antes de marcharse hace tantos años. Vámonos. La lucha ha terminado. Es hora de asistir a mi ceremonia de sucesión. Yami se alejó con Tsunade. La formación de los 4 Yang rojos se dispersó, dejando a Jiraiya en una posición incómoda entre el interior y el exterior. Entre los vítores de los aldeanos, Tsunade y Yami entraron en Konoha y se dirigieron directamente al edificio del Hokage. Capítulo 163. Cuando Yami entró en la aldea, una gran multitud de curiosos también se dirigió hacia el edificio del Hokage. Durante el trayecto, mucha gente seguía hablando de la batalla que acababa de tener lugar. Tsunade usó toda su fuerza, y Jiraiya tampoco se contuvo, salvo por no entrar en modo sabio. Sin embargo, fue precisamente este contraste con los 2 Sannin lo que consolidó el poder de Yami en el corazón de todos. Un Hokage poderoso representaba mucho más que una simple destreza en el combate. Elevaba la moral y la unidad de los ninjas de la aldea, sirviendo como fuerza estabilizadora en tiempos de inestabilidad política. De lo contrario, el tercer Hokage no habría modificado descaradamente los libros de texto de la academia para alardear de ser el Hokage más fuerte de todos los tiempos. Tras aquella batalla, no quedó ni una sola voz de oposición. Esos Jonin experimentados estaban pensando aún más profundamente. Su atención no se centraba solo en Yami, sino también en los 4 ninjas de nivel Kage que habían activado la formación cuádruple Yang roja. Nara Shikaku aminoró el paso y caminó junto a Kakashi, que lo seguía de cerca. Kakashi, ¿te llevas bien con Yami? ¿Tienes alguna información privilegiada? ¿Quiénes eran esos 4? Kakashi negó con la cabeza lentamente. ¿Qué puedo saber? De los 4, la única cuya identidad puedo confirmar es Pakura, la de la técnica de liberación de fuego, ya que su identidad ya ha sido revelada. En cuanto a los otros 3, Kakashi miró a Shikaku.
Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no le preguntas a Yashi-san? Es el suegro de Yami, así que su relación es sin duda más cercana que la mía. La noticia del compromiso de Yami e Ino ya se había difundido. Esto finalmente hizo que Utatane Koharu y Mitokado Omura comprendieran por qué el trío Ino Shikacho, que siempre había seguido el liderazgo de Hiruzen, de repente comenzó a apoyar a Yami. Yuga. Ino Shikacho. Esa era una base sólida. Estos clanes contaban con miles de ninjas en total, suficientes para influir en la mayoría de las fuerzas de nivel medio de la aldea. Incluso si la elección del Hokage fuera por votación popular, Tsunade prácticamente no tendría ninguna posibilidad. Como fundadora del sistema médico de Konoha y una de las legendarias Sannin, su estatus le confería una gran influencia. Sin embargo, llevaba mucho tiempo alejada de la aldea y no tenía poder ni influencia directa. Una hora más tarde, tras unos sencillos preparativos, comenzó oficialmente la ceremonia de investidura del quinto Hokage. Bajo la atenta mirada de la multitud, Chimura Yami subió a la plataforma del edificio Hokage, vistiendo la túnica divina bordada con quinto Hokage y el sombrero de Hokage. Mitokado Omura, en calidad de presentadora, comenzó a presentar el impresionante currículum de Yami. Chimura Yami. Se graduó a los 7 años. Se convirtió en Chunin a los 8. Mató a casi 300 ninjas enemigos en el campo de batalla de Kumo. Se infiltró profundamente en la Tierra del Rayo, causando daños inmensos. Es el Jounin más joven en la historia de Konoha y se le ha otorgado el título de Shinigami de Konoha. Más tarde, lideró el tercer batallón del Escuadrón Especial de Asesinato de Konoha. Durante ese tiempo, completó 35 misiones de rango S y 153 de rango A. Hace un mes, sofocó los disturbios utilizando la técnica de liberación de madera. Con cada frase de la presentación de Omura, el público comprendía mejor los logros de Yami. Los aplausos se hicieron más fuertes y entusiastas. Un poderoso Hokage, con tan solo 18 años. Si todo salía bien, podría garantizar la estabilidad de Konoha durante al menos los próximos 30 años. Esto supuso un gran consuelo para los aldeanos, que acababan de sufrir la destrucción de Konoha. Yami no dijo nada innecesario. Se quitó el sombrero, miró a la multitud que estaba abajo y declaró: a partir de este momento, soy el quinto Hokage de la aldea. Mi voluntad es la voluntad de fuego. Tras un momento de silencio, la atmósfera estalló al instante. Chimura Yami. Chimura Yami. Quinto Hokage. Yami miró a la multitud rugiente. Se le ocurrió una idea. El título de Hokage no se otorga a la persona más reconocida. Solo después de convertirse en Hokage los demás comienzan a reconocerte. Ese era el poder del estatus. Nunca deseó ser un vagabundo solitario, ni tampoco quiso ser un pescado salado. Los pescados salados son personas que han renunciado al futuro, que aceptan la realidad porque saben que no serán recompensadas aunque trabajen duro. Pero si tienes un linaje, un estirpe y un talento genuino, ¿quién elegiría pudrirse voluntariamente? Yami ya había alcanzado la cima de este mundo. Ahora, necesitaba asegurarse una posición e influencia que estuvieran a la altura de su fuerza. Solo con poder es posible disfrutar plenamente de la vida. Una sola orden puede enviar a innumerables personas a luchar y morir por ti, y hacer que tus enemigos pierdan el sueño aterrorizados. A partir de ese momento, se convirtió en el número 1 de Konoha. Y pronto, cada rincón del mundo podría llamarse Konoha. En breve. Chimura Yami quería crecer aún más. Y ese chico, Tsunade, de pie en silencio detrás de él, rió entre dientes. Para entender también la voluntad de fuego, eres realmente alguien especial. Pero no se equivoca. Si la voluntad del Hokage no es la voluntad de fuego, ¿de quién debería ser entonces la voluntad? ¿Cuál será la voluntad de esos fósiles antiguos y obstinados? ¿Por qué es tan importante elegir un Kage? Porque representan la voluntad de toda la aldea. En un rincón oscuro y discreto, Danzou permanecía de pie, apoyado en su bastón. Una sonrisa radiante apareció en su rostro, marcada por el paso del tiempo, algo que no ocurría desde hacía décadas. Hokage, el clan Chimura finalmente tiene un Hokage. Tobiyama-sensei, aunque nunca tuve la oportunidad de demostrar que era mejor que Sarutobi. Yami lo hará. Cuando muera, te devolveré el favor en la tierra pura. La obsesión que había atormentado el corazón de Danzou durante tantos años desapareció silenciosamente. En el futuro, permanecería como la raíz bajo la superficie, haciendo lo que fuera necesario, por vergonzoso que fuera, para eliminar cualquier obstáculo en el camino de Yami. Din. Felicitaciones al anfitrión por convertirse en Hokage y establecer el vínculo más fuerte con el fuego, Tierra del Fuego, punto. Y el anfitrión recibió un título especial, Creador de la Voluntad de Fuego. Voluntad del Creador del Fuego. En la Tierra del Fuego, la velocidad de entrenamiento del anfitrión aumenta un 200%, la recuperación de chakra aumenta un 200%. La probabilidad de relámpago de inspiración aumenta y se reciben 500 puntos de vínculo cada mes. Din. Se ha detectado la conexión más fuerte con una región. Desbloqueando el progreso de la conexión con Ninja World. Y conexiones regionales actuales. Fuego, 20%, rayo, 5%, tierra, viento, 3%, agua, 1%. Cuando todos los vínculos alcanzan su nivel máximo, el chakra del anfitrión se duplica y todos los talentos y niveles de habilidad aumentan en un nivel, potencialmente superando el límite ninja, punto. Una serie de alertas del sistema resonaron en la mente de Yami. Mientras continuaban los aplausos, revisó rápidamente las actualizaciones. La idea principal era crear vínculos con otros pueblos y naciones. Las recompensas serían inmensas. Estupendo. Ya no tenía de qué preocuparse. A Yami le preocupaba que, después de ocuparse de los asuntos de la familia de la diosa Otsutsuki, si aparecían más Otsutsuki, tal vez no fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos. Pero ahora tenía un camino que seguir. Una vez que todas sus habilidades alcanzaran un nuevo nivel y su chakra se duplicara, su aumento de poder sería mucho mayor que simplemente duplicarse. Tendría una clara ventaja contra esos extraterrestres. Yami estaba de muy buen humor, con una leve sonrisa en los labios.
Cuando los aplausos fueron disminuyendo, levantó la mano derecha y el público guardó silencio de inmediato. A continuación, daré mi primera orden como quinto Hokage. Todos contuvieron la respiración, observando atentamente a Yami. Estaban ansiosos por saber cuál sería el primer decreto del nuevo Hokage. ¿Una medida de represalia contra las aldeas ocultas? ¿Una ronda de ascensos para aquellos que lucharon valientemente durante la defensa de Konoha? Finalmente, ante la mirada de todos, Yami anunció. A partir de mañana, los servicios de masaje de pies estarán incluidos en el sistema de seguro médico de Konoha. Los límites de reembolso son 10.000 rayo al mes para Hnin, 30.000 para Chunin y 100.000 para Jounin. Auge. El público estalló en aplausos. No, para ser más precisos, todos los ninjas masculinos y una buena parte de las ninjas femeninas estallaron de entusiasmo. Kakashi se quedó allí parado como un dardo, con un brillo penetrante en los ojos. Yami. Que estos beneficios se aplican tanto al futuro como al presente. Había muchos como Kakashi. Incluso Narashikaku y Yamanaka Inoichi, hombres casados de mediana edad, no fueron la excepción. En ese momento, todos tuvieron un solo pensamiento. Gratitud. Lealtad. Solo por eso, Yami ya era el mejor Hokage en la historia de Konoha. Mientras él no quisiera renunciar, ¿quién más podría asumir el cargo? Mitokado Omura finalmente se recuperó de su estupor y miró al joven que vestía la capa del quinto Hokage como si viera un fantasma. ¿Tiene usted alguna idea de la presión que su decreto ejercerá sobre las finanzas de Konoha? Quería protestar, pero esa era la primera orden de Yami como Hokage. Protestar sería una afrenta pública. Ni siquiera Namikaze Minato, con su buen temperamento, lo toleraría. Y esa era Yami. Omura imaginó que si hablaba, el golem de madera la convertiría en papilla antes de que pudiera siquiera terminar la frase. Olvídalo. De todas formas, algún día se jubilará. Que haga lo que quiera. Solo parará cuando se le acabe el dinero. Omura se dio una excusa mental y cerró los ojos, fingiendo no ver nada. En medio de este ambiente caótico y tumultuoso, la ceremonia de investidura del Hokage llegó a su fin. El despacho del Hokage quedará vacío mañana y se repondrá según los planes de Yami. Yami tomó un té en el salón. Tan pronto como la mayoría de la gente se hubo marchado, salió del edificio del Hokage. Para su sorpresa, Tsunade y Shizune lo habían seguido todo el tiempo. Yami se detuvo y miró hacia atrás, confundido. ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres decir con seguir? Yo también me voy a casa. Tsunade respondió como si fuera obvio. Yami recordó que su propiedad solía ser tierra de los Senju, así que tenía sentido que Tsunade viviera cerca. Tsunade se acercó y le pasó el brazo por los hombros con una sonrisa. Mi casa aún no está lista. ¿Qué te parece si me quedo en tu casa un día? Eso es lo que querías decir. Bueno, es totalmente normal que una hermana se quede en casa de su hermano pequeño, ¿no? Yami lo pensó un momento. Puedes venir, pero tienes que hacerme un favor. ¿Qué favor? Preguntó Tsunade con curiosidad. Yami se inclinó hacia adelante y susurró, necesito el pergamino de liberación de madera del primer Hokage, y el contrato de invocación para el bosque de huesos húmedos. La primera petición era previsible, y Tsunade accedió sin dudarlo. Pero la segunda la pilló por sorpresa. ¿No firmaste ya con la cueva Ryuchi? Yami no se anduvo con rodeos y explicó, quiero combinar los métodos de entrenamiento de Senjutsu de las 3 tierras sagradas y crear mi propio modo sabio. ¿Ya dominas el modo sabio? Tsunade estaba sorprendida. Entre los Sannin, ni ella ni Orochimaru tenían aptitud alguna para el Senjutsu. Jiraiya apenas podía usarlo, pero se quejaba de que lo hacía ver feo y se negaba a utilizarlo. Sí. Ya he dominado el Senjutsu de la cueva Ryuchi. Ahora necesito el del bosque de huesos húmedos y el monte Myoboku. Yami no tenía previsto hacer un pacto con el monte Myoboku, pero tenía otras opciones. Sin embargo, el bosque de huesos húmedos era diferente. Solo Tsunade, en todo el mundo ninja, tenía acceso a su técnica de invocación. Así que te contuviste durante nuestra pelea. No hay problema, te daré el pergamino cuando regresemos. Al darse cuenta del poder que el modo sabio otorgaba a un ninja, Tsunade se sintió un poco desanimada. Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo ganar. ¡Qué monstruo! Capítulo 164. Tras regresar a casa, Yami utilizó la técnica de moldeado del corazón para esconder a Ikari y luego llevó a Tsunade a la mansión principal. Actualmente, solo él e Izumi sabían de la existencia de Ikari. Ni siquiera Anko estaba al tanto. Yami planeaba contárselo solo después de someterla a pruebas exhaustivas varias veces tras los exámenes Chunin. Podía sentir el cariño sincero de Tsunade hacia él, y ella también tenía sus razones para volver a competir por el puesto de Hokage, probablemente por temor a que adquiriera los malos hábitos de Danzo. Pero la relación aún no había llegado a ese nivel. Aparte de Ikari, otra información importante, como la activación del Mangekyo Sharingan, nunca se compartiría con ella. A menos que... el clan Chimura. ¿Clan Uzumaki? Tsunade se sorprendió al ver a Uzumaki Karin y Uzumaki Misa. A juzgar por el color de su cabello, la pureza de su linaje era innegable. En todos sus años viajando por el mundo ninja, rara vez había visto un linaje Uzumaki tan puro. Principalmente Karin. Como ninja médico, Tsunade podía percibir fácilmente la inmensa vitalidad de Karin. Era exactamente igual a la que tenía Kusina. ¿Estás intentando imponérmela como mi discípula? Yami le dio una palmadita en la cabeza a Karin, y la niña lo abrazó cariñosamente por la cintura. Él la presentó a Tsunade. Karin tiene un gran talento para el ninjutsu médico. Entrenó con el noveno en la raíz. Ahora que has regresado, te la entrego. Comparada con la pequeña Sakura, Karin era una discípula verdaderamente digna de Tsunade. Los clanes Senju y Uzumaki eran parientes lejanos.
Gracias a su inmenso chakra y su capacidad curativa natural, comparable a la técnica de las 100 curaciones, podía heredar a la perfección tanto técnicas ninjutsu como médicas. Sin mencionar que, con el vasto conocimiento de las técnicas de sellado del clan Uzumaki, el potencial de Karin sin duda superaría el de un ninja médico de élite. Sin embargo, Tsunade acababa de regresar y no sabía mucho sobre Karin, así que no aceptó de inmediato. Que se quede conmigo un tiempo. Ya hablaremos del proceso de aprendizaje más adelante. Yami asintió y no insistió en el tema. Poco después, todos los demás regresaron. Al ver a las hermosas chicas en la casa, Tsunade sonrió con satisfacción y le dio a Yami 10 palmaditas en el hombro. Date prisa y ten más hijos. Que el linaje Senju vuelva a florecer. Aunque en el futuro todos llevaran el apellido Chimura, la sangre es la sangre. Eso no cambiaría solo por un apellido. Al día siguiente. Yami se despertó temprano, algo inusual en él. Después de un desayuno sencillo, recogió a Izumi y se dirigió a la oficina del Hokage. Una cosa era controlar el poder, pero otra muy distinta era estar subyugado por él. No quería convertirse en alguien como el anterior Hokage, atrapado en una silla todo el día lidiando con las minucias de la aldea, reducido a un sello frío y mecánico. Shisui y Yugao estaban a cargo de los Anbu para él. Danzo también había reprimido a Ruth. No tenía que preocuparse por esos departamentos. Pakura no era buena en el trabajo administrativo, y Kari era muy hogareña. Por suerte, contaba con la atenta y meticulosa Izumi. Durante su tiempo en Anbu, había adquirido una gran experiencia. Además, era muy detallista. Dejarle a cargo de los asuntos de la aldea fue la decisión perfecta. Por supuesto, Yami no iba a dejar toda la responsabilidad sobre los hombros de Izumi. Aún necesitaba reformar la estructura política de Konoha. El papel de Izumi era encargarse de los casos en los que otros no podían decidir o cuando él no estaba disponible. Al llegar al edificio del Hokage, oyeron un alboroto. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! No toques las cosas de mi abuelo. Izumi frunció el ceño inconscientemente. Fuera del despacho del Hokage, Konohamaru impidió que varios ninjas de Konoha abandonaran las instalaciones. El que los lideraba, Agane Kotetsu, parecía avergonzado. Todos conocían al nieto del tercer Hokage y no se atrevían a usar la fuerza. ¿Lo que está sucediendo? Yami caminó hacia él con Izumi. Cuando los ninjas lo vieron, inmediatamente hicieron una reverencia. Hokage-sama. Agane Kotetsu explicó la situación. Yami miró a Konohamaru, quien lo miraba con odio, y no pudo evitar reírse. ¿De qué te ríes?, gritó Konohamaru enfadado. Estallido. Yami golpeó a Konohamaru en el estómago, haciéndolo estrellarse contra la pared. Konohamaru gritó de dolor, con el cuerpo acurrucado como un camarón. Agane Kotetsu y los demás revoloteaban. Sus párpados temblaban incontrolablemente. Este nuevo Hokage trataba a la gente con gran indiferencia. Especialmente a los niños. Konohamaru ni siquiera se había graduado de la academia todavía, y aún así recibió una bofetada en la cara. Un Hokage tan con los pies en la tierra. Niña mimada. Yami retiró el puño y dejó caer a Konohamaru al suelo. Lo miró. ¿Qué crees que es Konoha? ¿Propiedad privada de la familia Sarutobi? El tercer Hokage ha muerto. Este puesto ahora me pertenece. Y tú eres un estudiante que ni siquiera ha alcanzado el rango de Hnin. ¿Y te atreves a interferir en los asuntos oficiales de la aldea? Parece que el tercer Hokage fracasó estrepitosamente en la crianza de la siguiente generación. Tu tío se rebeló, y ahora eres incluso más arrogante que él. ¿Es que la familia Sarutobi no puede tener una sola persona normal? Luego, se giró para mirar a Agane Kotetsu y a los demás, y su aura gélida provocó que todos sudaran frío. ¿Y todos ustedes? ¿Ni siquiera pueden controlar a un niño travieso? ¿Qué? ¿Es algún jounin especial que se robó el protagonismo debajo de la mesa? Pedimos disculpas, Hokage-sama. Fuimos negligentes. Inmediatamente se arrodillaron sobre una rodilla y bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarlo. Sáquenlo de aquí. De ahora en adelante, no dejen que se acerque a menos de 100 metros del edificio del Hokage. Siguiendo las órdenes del Hokage, Agane Kotetsu no perdió el tiempo. Ignorando la resistencia de Konohamaru, lo arrastró consigo. Los ninjas restantes comenzaron a organizar la oficina. No puedes pegarles así a los niños, dijo Izumi al entrar en la oficina con Yami, lanzándole una sutil advertencia. No es que simpatizara con Konohamaru. Simplemente sabía que a Yami no le gustaban los niños traviesos, así que le estaba dando un pequeño empujón. Lo intentaré. Yami respondió vagamente. Por supuesto, a los niños hay que enseñarles con paciencia. ¿Pero qué pasa si se niegan a escuchar después de haberles enseñado? Tanto a niños como a niñas, los trataba igual. Si se portaban bien, él los elogiaba. Si no lo sabían, él les enseñaría. Si seguían sin obedecer, los golpearía. Verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Poco después llegaron los dos asesores y Danzo. Mitokado Omura trajo consigo los asuntos acumulados de la aldea y 10 archivos importantes relacionados con la situación actual en Konoha. Yami cogió los papeles y empezó a leer. Enseguida frunció el ceño. Golpeó la mesa con el puño y gritó furioso. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi dinero? Para un pueblo tan grande como Konoha, solo hay 500 millones de rayos registrados. ¿Dónde fue a parar todo el dinero? Ejem. Danzo tosió 2 veces para recordarle. Yami, este dinero pertenece a Konoha. No lo mezcles con el tuyo. No te enfrasques en los detalles. Yami seguía furioso. Arrojó el archivo sobre la mesa. Esta pequeña cantidad no se acerca ni de lejos a mi tesoro personal. En unos meses, ni siquiera podremos pagar los sueldos de los ninjas. Miró con recelo a los 2 ayudantes. ¿Malversasteis el dinero, pensando que no me daría cuenta? ¿Cómo es posible? Mitokado Omura y Utatane Koharu se quedaron atónitas. No eran Danzo, no podían soportar semejante acusación.
Mitokado Omura explicó apresuradamente. Yami, echa un vistazo a los registros de los últimos años. No digo que Konoha esté completamente limpia de arriba abajo, pero no está tan mal como crees. Mientras hablaba, miró a Danzō. Ese anciano era el más despiadado de todos. Ni siquiera Hiruzen tenía idea de a dónde había ido a parar parte de ese dinero. Yami resopló con frialdad. Izumi ya había recuperado los libros de contabilidad y se los había entregado. En la oficina solo se oía el sonido de las páginas al pasar. Al cabo de un rato, Yami descubrió el problema. Parte de los fondos se destinó a la reconstrucción posterior al desastre, y otra gran parte se gastó en la renovación del estadio y la construcción de nuevas gradas durante los exámenes Chunin. Estos fueron los principales gastos. El problema no era a dónde iba el dinero, sino que los ingresos anuales seguían disminuyendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pueblo gana cada vez menos, incluso con el aumento de la carga de trabajo? Por culpa del daimyo, suspiró Mitokado Omura. Cada año, el daimyo reduce nuestra financiación militar. Mientras tanto, el número de misiones asignadas sigue aumentando. Como los ninjas no pueden quedarse sin paga, la aldea tiene que cubrir la diferencia. ¿Acaso el tercero no fue a la capital a pedir más fondos militares? Preguntó Yami, confundido. ¿No era esa una de las funciones principales del Hokage? ¿Asegurar la financiación de la aldea, mejorar el bienestar de los ninjas y entrenar a los futuros talentos? Utatane Koharu respondió, sí, así fue. Inicialmente, Hiruzen fue a la capital varias veces, pero las negociaciones siempre fracasaron. El daimyo alegó que la Tierra del Fuego atravesaba dificultades financieras y que la paz reinante significaba que no había necesidad de reforzar el ejército. Ja, solo Hiruzen se creería eso, se burló Danzō de repente. Yami, el daimyo desvió parte del presupuesto militar para entrenar a esos 12 ninjas guardianes y a un grupo de ninjas estacionados en su mansión. Ya había deducido cómo era Hiruzen debido a su naturaleza débil. Los ojos de Yami brillaban con frialdad. Desde hacía tiempo deseaba asesinar al daimyo. Pero si mataba al actual, sus hijos tomarían el poder. Si también los mataba a ellos, nobles de otras naciones invadirían el reino. Para matar a uno de ellos, tenía que erradicar a toda la clase dirigente. Pero la situación actual en el mundo ninja aún no era lo suficientemente estable. Todavía había muchos problemas sin resolver. Por eso, la última vez Yami fingió enviar un escuadrón Ambu para proteger al daimyo. ¿Y ahora el daimyo se atrevía a hacer semejante truco y robarle su dinero? Estaba cansado de vivir. Genial. Empezaría por matar a uno para aliviar el estrés. La mayoría de los ninjas no se atrevían a matar a los daimyos porque estaban acostumbrados a la estructura social existente. Un grupo de civiles sin poder aún podía dar órdenes a los ninjas. Durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, incluso se envió a un Kage para proteger a un daimyo. Yami decidió dejar que Ikari se encargara de la situación. Ambos eran los lunáticos más desquiciados del mundo. No dudarían en destruir el mundo, y mucho menos a un daimyo. Se dirigió a Danzō. Viejo, te dejo esto a ti. Ve a la capital la semana que viene y exige los fondos. No solo quiero el presupuesto de este año, sino también todo lo que nos han negado en el pasado. Lo entiendo, respondió Danzō con calma. Justo cuando Yami estaba a punto de decir algo más, alguien llamó a la puerta. Tras recibir permiso, un ninja de Konoha entró y se arrodilló. Hokage-sama, los enviados de Ibaragakure y Sunagakure solicitan una audiencia. Yami reflexionó un momento y luego pidió a Danzō y a los dos consejeros que se marcharan primero. A continuación, ordenó que trajeran a los enviados. Los enviados habían llegado hacía días, pero se les impidió marcharse con el pretexto de que no había ningún Hokage para recibirlos y que nadie más tenía autoridad para hacerlo. Inmediatamente después, hicieron entrar a los dos representantes. El enviado de Iwa era Kitsuchi, hijo de Onoki y padre de Kurotsuchi. De Suna, venía un viejo conocido, Baki. Baki era un hombre inteligente. En el momento en que se dio cuenta de que el cuarto Kazekage había muerto y que el plan había fracasado, reunió a su gente y huyó de regreso a Suna. En el camino, incluso logró recuperar los restos del cuarto Kazekage. Yami no se molestó en formalidades diplomáticas y señaló directamente el sofá. Siéntese. Escuchemos las condiciones de compensación que ha preparado. Si no estoy satisfecho, váyase a casa y prepárese para la guerra. Al oír esto, las expresiones de Kitsuchi y Baki cambiaron. Capítulo 165. Kitsuchi y Baki percibieron la tensión en el ambiente en cuanto oyeron el tono frío y firme de Yami. Eso no era lo que esperaban. Independientemente de la aldea en cuestión, todas las negociaciones de paz anteriores con Konoha terminaron sin que Konoha sufriera pérdidas significativas. Y esto no era solo una política de la época del tercer Hokage. Era una antigua tradición de Konoha. Desde que Senju Hachirama vendió las bestias con cola a otras aldeas a precios increíblemente razonables, Konoha siempre ha demostrado una actitud amable y receptiva en la diplomacia exterior. Incluso la muerte de Senju Tobirama ocurrió durante una misión de negociación de paz en Kumo. Aquella gran guerra ninja en particular había sido iniciada por Kumo, y tras darse cuenta de que no podían ganar, buscaron la negociación. No era irracional que Tobirama considerara las negociaciones de paz. Tras la pérdida del primer Hokage y de Uchiha Madara, Konoha ya no tenía el poder para dominar todo el mundo ninja. La paz era, de hecho, el camino más racional. Desde entonces, Konoha solo ha respondido pasivamente a la guerra, sin iniciarla nunca de forma proactiva. Yami fue el primer Hokage en romper ese patrón. Y eso hizo que todos los guiones prescritos y las estrategias cuidadosamente planificadas que Baki y Kitsuchi habían preparado resultaran completamente inútiles. Tras un momento de silencio, Baki dio un paso al frente para romper el hielo. Hokage-sama, todo esto fue un plan de Orochimaru. Mató al cuarto Kazekage y se hizo pasar por él para contactar con Iwa. Nosotros también somos víctimas. Yami se recostó en su silla, sin siquiera molestarse en levantar una ceja.
mi espía, bajo el mando de Orochimaru, informó que el plan para invadir Konoha se había estado preparando durante 6 meses antes de los exámenes Chunin. En cuanto al Kasekage, ¿acaso no murió de camino al país del fuego? Si vas a echarle la culpa a alguien, al menos intenta inventar una excusa más ingeniosa. No des por sentado que todos son tan ingenuos como tú. Los párpados de Baki se contrajeron incontrolablemente. No se esperaba que Yami, el objetivo principal del ataque a Konoha, fuera tan transparente con respecto a todo el plan. Okage-sama, Tsunagakure está dispuesta a pagar 500 millones de rayo en efectivo más 500 kilogramos de arena de oro, ofreció Baki, presentando el 70% de las condiciones que habían preparado previamente. El resto serviría como margen de negociación. Suna no estaba completamente en bancarrota. Tenían dinero y oro. Sin embargo, debido a los altos costos del transporte de suministros al desierto, los precios se dispararon. Muchos artículos eran imposibles de conseguir, sin importar cuánto dinero tuvieran. Por eso la gente pensaba que Suna era pobre. La expresión de Kitsuchi se ensombreció, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras miraba fijamente a Baki. Esto representaba mucho más de lo que se había acordado previamente. Traicionar a un aliado en plena mesa de negociación. Esos ninjas de Suna eran unos hipócritas de verdad. Kitsuchi empezó a preguntarse si Baki no era menos traidor que él mismo. Sin otra opción, Kitsuchi se vio obligado a aumentar su oferta. Ibagakure está dispuesta a pagar 300 millones de rayo en concepto de indemnización, junto con 400 millones de rayo en mineral de hierro. ¿Se acabó?, preguntó Yami con indiferencia. Kitsuchi y Baki intercambiaron miradas y finalmente asintieron en señal de acuerdo. Yami no respondió. Se inclinó sobre la mesa y escribió algo. Entonces, con un rápido movimiento de muñeca, 2 hojas de papel flotaron hasta sus manos. Cada hoja de papel contenía un carácter enorme escrito con tinta roja. Matar. Esta es la declaración de guerra de Konoha. No hay nada más que discutir. Lo resolveremos en el campo de batalla. Las manos de Baki temblaban. Okage-sama, estamos dispuestos a negociar. Tsunagakure considerará seriamente cualquier condición, pero no podemos ir a la guerra. Baki comprendía muy bien la situación actual de Suna. La única luchadora de nivel Kage que quedaba era una anciana Chiyo, incluso mayor que Sarutobi Hiruzen. Si la guerra llegara a estallar de verdad, Konoha solo tendría que enviar a Tsunade, que era muy superior a Chiyo, para aplastar a Suna sin piedad. Yami sonrió. ¿No quieres la guerra? Genial. 1.000 millones de rayo en efectivo, 3 toneladas de arena dorada y el 50% de todas las comisiones de misiones durante los próximos 5 años. Además, entreguen a los oficiales superiores responsables de la muerte de Pakura. Si se cumplen todas estas condiciones, Konoha y Tsunagakure aún podrán ser amigas. Lo mismo se aplica a Iwa. Pero como sus ancianos no me ofendieron, pueden vivir en paz. Imposible. Baki se puso de pie, conmocionado, las condiciones de Yami no eran negociables, eran una sentencia de muerte para Suna. Por no hablar de la exorbitante comisión del 50%, que por sí sola socavaría la reputación de Suna como una de las 5 grandes aldeas ocultas. Si se implementaran estas condiciones, ¿en qué se diferenciaría Suna de una rama subordinada de Konoha? ¿Y qué hay de entregar a los altos funcionarios que perjudicaron a Pakura? Inicialmente, Baki quería hablar sobre la posibilidad de traer de vuelta a Pakura a Suna, pero Yami le hizo cambiar de opinión antes de que pudiera siquiera hablar. ¿Entregar a estos ancianos? Quería hacerlo, pero ¿tenía la fuerza suficiente? Kitsuchi apretó los puños y gruñó entre dientes. Okage-sama, vine aquí con la sincera intención de buscar la paz. Sus condiciones son simplemente excesivas. Aunque estalle la guerra, Ibagakure no aceptará exigencias tan extremas. Izumi, que había permanecido en silencio detrás de Yami, tenía un brillo rojo sangre en los ojos. Su Sharingan de 3 tomoe se activó sin emitir sonido alguno. Baki y Kitsuchi sintieron de repente un escalofrío recorrerles la espalda, como si una bestia aterradora los estuviera observando fijamente. El clan Uchiha siguió siendo el clan Uchiha, apasionado hasta la médula. Toda la bondad y el cariño de Izumi estaban reservados únicamente para Yami y su familia. El desafío de Kitsuchi había tocado una fibra sensible en ella. Si Yami hubiera dado la señal, los habría matado a ambos allí mismo, sin dudarlo. No te enfades. Yami le tomó la mano con delicadeza y la consoló. Como dice el refrán, cuando 2 países están en guerra, los enviados no mueren. Si vamos a matarlos, lo haremos cuando empiece la guerra. Que vivan unos días más. Izumi apartó la mirada lentamente. La espalda de Baki ya estaba empapada en sudor. Kitsuchi no estaba mucho mejor. Dado que no están de acuerdo, no hay necesidad de continuar la conversación. Lleven la declaración de vuelta a sus pueblos. Okage-sama, sus condiciones exceden mi autoridad. Debo informarlas a los líderes de nuestra aldea. Ellos tomarán la decisión. Baki intentó ganar tiempo. Esperaba idear un plan alternativo. Yami no puso objeciones. También necesitaba tiempo para limpiar el desastre que había dejado el tercero. Incluso si se declaraba la guerra, los combates no comenzarían de inmediato. Antes de marcharse, los dos hicieron una última petición. Baki quería ver al equipo de Gaara, mientras que Kitsuchi preguntó por Ani Kurotsuchi. Yami envió a un Ambu para escoltar a Baki a prisión, pero rechazó categóricamente la petición de Kitsuchi. El Jinchuriki de las 5 colas ya está muerto. En cuanto a Kurotsuchi, ahora vive en mi casa. Ningún hombre ha puesto un pie en mi residencia. Ni se te ocurra intentarlo. El corazón de Baki dio un vuelco al salir por la puerta. 5 colas, está muerto. Eso fue malo. Tenía que traer de vuelta a Gaara inmediatamente. Iwa tenía una base sólida. Suna no. Si perdían a Sukaku, quedarían completamente excluidos del grupo de las 5 grandes aldeas ocultas. Pero nadie podía deshacer lo que ya había sucedido. An estaba muerto. Aunque Kitsuchi estuviera furioso, eso no cambiaría nada.
En cuanto a Kurotsuchi, no la vería a menos que se atreviera a irrumpir en la casa de Yami. Y si lo hizo, bueno. Tras despedirlos a ambos, Yami se puso a trabajar. Konoha estaba en ruinas. La reconstrucción, las misiones retrasadas, los acuerdos de patrulla fronteriza, los informes del departamento, las aprobaciones de proyectos. La montaña de documentos era tan grande que podría haber aplastado todo su escritorio. Solo ahora Yami comprendió por qué Naruto parecía tan exhausto como el séptimo Hokage. Con semejante carga de trabajo, hasta una máquina de hacer sellos colapsaría de agotamiento. Por suerte, Yami era un experto en delegar tareas. Se enviaron equipos Sambu por toda la aldea, y pronto todos los que Yami había convocado se reunieron en la oficina del Hokage. Nara Shikaku y Shikamaru, Yuga Yashi y Isashi, Yamanaka y Noichi, Kakashi, Ayama Shirakumo e Iruka. Tío Shikaku, Shikamaru, ustedes dos se encargarán de planificar la reconstrucción y las finanzas del pueblo. Patriarca Yashi, Isashi Sensei, usted supervisará la distribución de las tareas. Priorícelas y asígnelas según su urgencia. Tío Inoichi, el departamento de inteligencia está a tu cargo. Informa semanalmente a Izumi sobre cualquier información que no sea de clase S. Kakashi, recopila los informes de méritos de la guerra de defensa y encárgate de los ascensos de los Chunin. Shirakumo, las tareas de patrulla fronteriza son tu responsabilidad. Si hay escasez de mano de obra, reclutad entre vuestros clanes. Yo autorizaré y asignaré las tareas, pero solo vosotros seréis personalmente responsables de los resultados. Al mundo no le faltaban personas capaces. Lo que le faltaba eran líderes dispuestos a delegar poder. Yami otorgó autoridad específica, pero se reservó el derecho de gestionar cómo se distribuiría dicha autoridad. Todos, excepto Kakashi, aceptaron sus misiones con entusiasmo, incluso Shikaku. Cuando el tercer Hokage le pidió a Shikaku que lo ayudara con los asuntos de la aldea, la verdadera autoridad aún residía en el Hokage y sus consejeros. No era como Yami, a quien solo le importaban los resultados y no controlaba el proceso hasta el más mínimo detalle. Gracias a la inteligencia del clan Nara, gestionar un proyecto de reconstrucción fue pan comido. El clan Yuga se encontraba en una situación aún peor bajo el mandato del tercer Hokage. A pesar de su gran prestigio y estatus como el clan más importante de Konoha, Yashi ni siquiera participaba en la toma de decisiones. Eso ya no era cierto. Y Kakashi estaba a punto de protestar, pero Yami lo miró con una sonrisa. ¿Trabaja o sé mi compañero de entrenamiento? Elige uno. Kakashi soltó una risita incómoda. Trabajo. Me encanta lidiar con el papeleo. El papeleo podría agotarlo, pero entrenar con Yami lo mataría. No cabía duda de cuál era la opción más segura. Tras la distribución de las tareas, solo quedaba Iruka, incómodo e inseguro de qué hacer. Comparado con esos Jounin de élite y líderes de clan, un simple Chunin como él se sentía fuera de lugar. Iruka, serás el nuevo director de la Academia Ninja. También serás responsable de la reforma de los libros de texto. Un nuevo Hokage significaba una nueva historia. Dado que ahora él era el Hokage, el título de Hokage más fuerte en los libros de texto debía actualizarse. La mejor cualidad de Iruka no era su fuerza, sino su lealtad. Mientras siguiera las órdenes al pie de la letra, era perfecto para dirigir la escuela. Quería que todos los estudiantes de Konoha conocieran el significado de la bondad, y que recordaran lo que era la verdadera lealtad. Hablaron hasta el anochecer, cuando de repente se abrió la puerta de la oficina. Tsunade entró perezosamente. Yami, ven a tomar algo conmigo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 166. Eso es todo por hoy. Deberías empezar a reorganizarlo en función de mis necesidades. Te llamaré si tengo alguna idea nueva. Sí, Hokage-sama, Tsunade-sama. Ahora me retiro. Iruka se secó el sudor frío de la frente y salió rápidamente de la oficina. Lo que te han contado hoy podría tardar varios años en completarse. Si Yami presentara más ideas, Iruka podría considerar seriamente dimitir. Olvídate de las bebidas. ¿No te aburres? Te llevaré a algún sitio. Yami se puso de pie y se estiró. Sus articulaciones crujieron ruidosamente. Los ojos de Tsunade brillaron. ¿Casino? Lo sabrás cuando lleguemos. Yami lo mantuvo todo en secreto. Dejó que Izumi, que había estado con él todo el día, se fuera primero a casa. Luego, trajo a Tsunade y usó la técnica del dios del trueno volador para teletransportarse a la base experimental. Mientras Tsunade se preguntaba por qué la había traído allí, una voz confusa provino de detrás de ella. Yami, esa es. ¿Tsunade? Tsunade se giró instintivamente y, al ver claramente quién era, se quedó paralizada como si le hubiera caído un rayo. ¿Segundo abuelo? Realmente es Tsunade. Senju Tobirama sonrió levemente. Se había estado preguntando por qué Yami había traído a alguien allí. En toda Konoha, solo Yami y Pakura sabían de su existencia. Tras la conmoción inicial, Tsunade se enfureció de inmediato. Su mirada hacia Yami se tornó severa. Yami, ¿por qué usaste una técnica prohibida para maldecir el alma del segundo abuelo? Konoha no está en una situación de vida o muerte. ¿Acaso estás abusando de las técnicas prohibidas ahora? Si hubiera sido Orochimaru quien invocó a Senju Tobirama, Tsunade ya lo habría golpeado contra la pared. Como era Yami, logró controlarse y solo lo reprendió. Así que lo que. Yami no creía haber hecho nada malo. Se acercó a Tobirama y le dio una palmada en el hombro. Siempre dices que esta técnica prohibida es una violación de la paz de los muertos, pero ¿alguna vez les has preguntado a las personas involucradas qué opinan? El segundo Hokage murió con remordimientos. Te doy la oportunidad de terminar lo que dejó inconcluso. Puedes llamarme un hacedor de sueños. Tsunade replicó de inmediato, pero has confundido el límite entre la vida y la muerte. Esa es precisamente la razón por la que la reencarnación del mundo impuro fue clasificada como una técnica prohibida. Que una técnica esté prohibida no significa que su uso esté prohibido.
De lo contrario, simplemente la habrían borrado del pergamino de los sellos en lugar de conservarla para las generaciones futuras. Que esto debe usarse como último recurso en los momentos más críticos de Konoha. Creo que este es un momento crítico, Tsunade. Yo soy el Hokage. Te arrepentirás de esto, Yami. Esa frase se la robaste a mi abuelo. Tobirama frunció el ceño mientras los dos discutían interminablemente, sin siquiera mirarlo a él, la persona directamente involucrada en todo esto. Ya basta, Tsunade. Tras evaluar la situación, Tobirama se dio cuenta de que no podía controlar a Yami y decidió detener a Tsunade. Y, en efecto, aunque Tsunade estaba claramente disgustada, dejó de hablar. Yami también dejó de discutir y con calma empezó a beber sorbos de agua. Tsunade, no te enfades con Yami. Tobirama suspiró. Aunque los muertos no deberían interferir en el mundo de los vivos, las obsesiones a menudo persisten, incluso después de la muerte. Desde que Yami me trajo de vuelta, he visto cómo ha cambiado el mundo desde mi muerte, y es completamente contrario a lo que mi hermano y yo imaginábamos. Sarutobi fracasó como Hokage, y es culpa mía. No tuve tiempo de explicarlo mejor en aquel entonces. Así que Yami tiene razón. No me está insultando. Me está dando una segunda oportunidad. Segundo abuelo. Tsunade no esperaba que Tobirama defendiera a Yami y se quedó sin palabras. ¿Y qué has hecho desde que resucitaste? Tras un momento de silencio, Tsunade preguntó. Tobirama no ocultó nada. Reencarnación mejorada del mundo impuro. También estudié y modifiqué las células de mi hermano. ¿Estás investigando las células de Hachirama? Tsunade volvió a quedarse atónita. ¿No lo prohibiste tú mismo? Tobirama se cruzó de brazos y resopló con frialdad, mostrando claramente su insatisfacción. ¿Qué sentido tiene prohibir esto? ¿Quién le hace caso a las palabras de un muerto? Sarutobi estudió esto. Danzo estudió esto. Su colega Orochimaru también estudió esto. Ninguno de ellos prestó atención a mis instrucciones. Al menos, si hago esto solo, no estaré utilizando a los habitantes de Konoha como conejillos de indias. Todos los individuos analizados fueron capturados por Yami en el exterior. Maldito seas, Danzo. Tsunade apretó los puños. Ejem. Yami no pudo soportarlo más. ¿Me estás diciendo esto justo delante de mí? Si de verdad quieres culpar a alguien, segundo Hokage, eres tú quien empezó todo este lío. El rostro de Tobirama se endureció. Resopló y desvió la mirada. No tenía forma de refutarlo. Muchas de las políticas de Sarutobi Hiruzen eran simplemente extensiones de las suyas propias. Estudiar las células de Hachirama, desconfiar de los Uchiha, reprimir a otros clanes. El problema era que Sarutobi carecía de métodos eficaces. Sus planes funcionaron, pero la aldea entró en decadencia. Lo que más lamentó Tobirama fue haber optado por proteger la retaguardia en la batalla. Si hubiera sabido que Sarutobi y Danzo acabarían así, habría dejado a algunos guardias atrás y habría regresado para apoyar a Orochimaru durante otros 10 años. Podría haber entrenado bien a Orochimaru. Sarutobi era demasiado débil. No hablemos más del pasado. Incapaz de discutir con Yami, Tobirama cambió de tema. No trajiste a Tsunade aquí solo para discutir, ¿verdad? Yami negó con la cabeza. Estoy harto de este desastre. Es demasiado agotador. Konoha ya es un desastre. Ya no me arrepiento de haber dejado que Sarutobi se quedara tanto tiempo. Traje a Tsunade para que te viera. Puede empezar a trabajar como tu asistente a partir de ahora. Por supuesto, Tsunade me ayudará con el trabajo de verdad a partir de ahora. Tobirama estuvo de acuerdo. Contar con un asistente con excelentes habilidades médicas sin duda le ahorraría muchos problemas. Muy bien, entonces, ustedes dos pueden hablar. Izumi y los demás todavía me están esperando para cenar. Yami agitó la mano y usó al dios del trueno volador para despegar. Ahora solo quedaban el abuelo y la nieta. Tsunade habló con Tobirama durante mucho tiempo y finalmente se convenció de que todo lo que había dicho antes era realmente su propia opinión, y no una manipulación de Yami. Aliviada, Tsunade le preguntó sobre sus preocupaciones. El segundo del abuelo, ¿crees que Yami es realmente un buen Hokage? Ya se está preparando para la guerra nada más asumir el cargo. Tsunade, te estás dejando influenciar demasiado por Hiruzen. Tobirama la miró. Aunque no era su hija biológica, Tsunade era nieta de su hermano mayor. No había ninguna diferencia en la forma en que la veía. La paz no surge del compromiso. En aquel momento acepté las negociaciones de paz en Kumo porque necesitábamos tiempo para reunir fuerzas y destruirlos a todos de una vez. Pero las supuestas negociaciones de paz de Sarutobi no eran más que concesiones para mantener la calma en apariencia. Konoha fue la víctima en la masacre de Konoha. Ahora es el momento perfecto para debilitar a Iwa y allanar el camino para la futura unificación del mundo ninja. ¿Qué? ¿Unificar el mundo ninja? Tsunade lo miró conmocionada. Así es. Tobirama caminó lentamente hacia una estantería. El sistema de aldeas ninja ha existido durante 60 años y ha demostrado ser un fracaso. No evitó las guerras. Solo las intensificó. Aunque me cueste admitirlo, mi hermano mayor eligió el camino equivocado. En aquel entonces, con el poder que él y Madara poseían, podrían haber gobernado el mundo y creado nuevas leyes. Pero la visión de mi hermano se limitaba a Tierra del Fuego. Tras su muerte y la de Madara, ya no tenía la fuerza ni la voluntad para quebrantar mis principios. Pero Yami es diferente. Se convertirá en un nuevo dios del mundo ninja. Ahora no hay nadie como Madara que pueda hacerle frente. Él tiene absolutamente el poder de unificar el mundo. Tsunade protestó, pero la guerra causa muertes. Unificar el mundo ninja sin duda resultará en más bajas que las guerras anteriores. ¿Puedes soportar la idea de dejar morir a más ninjas? Por supuesto que no puedo. Pero es un sacrificio necesario. Tobirama se dio la vuelta. Incluso a través de los ojos vacíos de su cuerpo de reencarnación del mundo impuro, Tsunade podía percibir su determinación. Vuestra generación luchará en todas las guerras.
De esta forma, la próxima generación podrá vivir en paz. Sé que odias la guerra, Tsunade. Pero si quieres evitar otra tragedia como la de Nawaki, tienes que ser implacable y apoyar a Yami incondicionalmente. ¿Entiendes? La escena de la trágica muerte de Nawaki pasó fugazmente por la mente de Tsunade. Su corazón se llenó de dolor una vez más. Yo, lo pensaré detenidamente, segundo abuelo, dijo Tsunade en voz baja. Genial. Ya tienes edad suficiente para entender estas cosas. Tobirama asintió. Entonces, al ver el rostro jovial de Tsunade, de repente se le ocurrió una idea. Tsunade, debes cumplir 50 años este año, ¿verdad? Tsunade salió de su estado de ánimo sombrío y dijo torpemente, segundo abuelo, ¿por qué de repente está hablando de la edad? Sabes que ese es un tema tabú para las mujeres, ¿verdad? No, esto es serio. Tobirama la miró fijamente. Dada su condición física actual, ¿aún podría tener hijos? Tsunade estaba atónita. ¿Niños? ¿Con quién? Claro, con Yami. Tobirama comenzó a analizar la situación seriamente. Yami ha despertado la técnica de liberación de madera, y su linaje Senju es extremadamente puro. Si ustedes dos se juntaran, el niño que nacería probablemente sería un superdotado. Si te esfuerzas más por ganarte el corazón de Yami, tal vez el niño incluso podría llevar el apellido Senju. Si despierta la liberación de madera. Para. Tsunade lo interrumpió, visiblemente molesta. Segundo abuelo. Tengo edad suficiente para ser la madre de Yami. Solo tiene 18 años. Eso es prácticamente robarle un bebé. ¿A quién le importa? Si es mayor de edad y no le importa, yo digo, adelante. Tsunade no pudo soportarlo más y huyó. Quizás fueron las palabras de Tobirama las que la impactaron tanto. Por el momento, le daba demasiada vergüenza enfrentarse a Yami. Al día siguiente, le entregó el pergamino de invocación y la técnica secreta de liberación de madera a Yami y regresó a su antigua casa con Shizune. Pero entonces alguien más llamó a la puerta. Jiraiya llegó a la oficina del Hokage. A diferencia de cuando solía entrar por la ventana para encontrar a Hiruzen, esta vez entró por el camino correcto. ¿Qué es? Yami realmente no quería ver a Jiraiya. No había nada que mereciera la pena discutir. Me voy de Konoha. Jiraiya sabía que no era bienvenido, pero aún así necesitaba decirlo. Recopilaré información sobre Akatsuki y se la enviaré. No hace falta. Yami negó con la cabeza. Voy a vigilar a Akatsuki. Haz lo que quieras, pero no interfieras con la reforma de mi pueblo. Jiraiya se quedó sin palabras. Entonces, ¿puedo llevarme a Naruto conmigo? Quiero que sea mi aprendiz. Yami se rió con incredulidad. Jiraiya, no te revelé tus planes antes porque luchamos codo con codo. Pero no te detienes. ¿Ahora también quieres robarme a mi discípulo? ¿Qué significa eso? ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno para enseñarle a Naruto? Capítulo 167. Dentro del despacho del Hokage, ante las preguntas de Yami, Jiraiya permaneció en silencio por un momento. Pensaba que todo iría tan bien como la vez que fue a ver a Tsunade, pero no esperaba que la actitud de Yami fuera completamente diferente esta vez. Si Yami hubiera sabido lo que estaba pensando, habría explotado. Solo accedía a dejar que Naruto te acompañara para convencer a Tsunade de que regresara a la aldea. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Yami. Llámame Hokage. Yami ni siquiera lo miró. Es hora de trabajar. No te lo tomes como algo personal. Muy bien, Hokage-sama. Jiraiya suspiró. ¿Le contaste a Naruto lo de Minato? ¿Y si hiciera eso? Yami se recostó en su silla y cerró los ojos. Como la persona involucrada, Naruto tiene derecho a saber la verdad. ¿Qué tiene eso que ver con que intentes robarme a mi alumno? Naruto odia a su padre. Incluso siente resentimiento hacia los aldeanos. Jiraiya reveló el descubrimiento más impactante que ha hecho en los últimos días. Le pareció extraño que Tsunade llamara tonto al Hokage. Tras regresar a la aldea, cenó con Naruto 2 veces. Naruto no tardó en revelar lo que realmente pensaba. El sueño de Naruto de convertirse en Hokage no se trataba de obtener el reconocimiento de todos, sino de demostrar su valía a aquellos que siempre lo habían discriminado por ser un Jinchuriki. Aunque no tan extremo como en el caso de Yami, sin duda había indicios de resentimiento. ¿Y eso supone algún problema? Yami ni siquiera dudó. ¿Así que ahora quieres controlar incluso las emociones de mi alumno? ¿Esa es tu idea del deber de un Hokage? Jiraiya frunció el ceño. Yami, ahora eres el Hokage. ¿No deberías estar ayudando a corregir la mentalidad de Naruto? Si no lo haces, entonces déjame. Yami abrió lentamente los ojos, con una expresión juguetona y sarcástica. Jiraiya, ¿de verdad crees que el trabajo del Hokage es resolver estos insignificantes problemas emocionales? ¿Dónde estabas cuando los aldeanos te rechazaron? ¿Y ahora quieres hacerte el bueno? ¿Quieres llevártelo? Genial. Te daré una oportunidad. Si Naruto acepta, no te detendré. Yuji. Silbido. Un ambo apareció instantáneamente en la oficina y se arrodilló. Yami-sama. Debes saber dónde está Uzumaki Naruto, ¿verdad? Yuji respondió con firmeza. Lo más probable es que esté con Uchiha Sasuke, entrenando con Shan. Entonces tráiganos a los dos aquí. Sí. Yuji actuó con rapidez y regresó igual de rápido. En menos de 15 minutos, llevó a Naruto y a Sasuke a la oficina. Naruto pensó que Yami les daría una nueva misión y sonrió radiante. Yami-ni. ¿Qué necesitas que hagamos? Te estoy listo. Yo no soy quien te busca. Es Jiraiya. Yami señaló a Jiraiya. Quiere alejarte de Konoha. La decisión es tuya. Sasuke miró inmediatamente a Jiraiya con hostilidad. Naruto giró la cabeza, confundido. Así es, Naruto.
Jiraiya dio una explicación larga y detallada, afirmando que quería ayudar a Naruto a entrenar y viajar por el mundo ninja. Tras escuchar, Naruto miró a Sasuke y luego a Yami, quien permanecía tranquilo y sereno. Lo siento, sabio pervertido, no quiero irme de Konoha. La expresión de esperanza de Jiraiya se transformó inmediatamente en decepción. Vale, lo entiendo. Sasuke añadió fríamente, Yami ya ha organizado nuestro entrenamiento. No tienes que preocuparte por Naruto. Por mucho que entrene, no puede ganarme. ¿Qué? Sasuke arrogante. ¿Quieres que te vuelva a dar una paliza? Vamos, no te tengo miedo. Los dos comenzaron a discutir allí mismo, en la oficina del Hokage. Yami no los reprendió, sino que los observó con una sonrisa. ¿Estás bromeando? Tenía el sistema de vínculos ninja más fuerte. ¿Quién en el mundo ninja entendería los vínculos mejor que él? Jiraiya no huyó con Orochimaru porque lo despreciara. Mientras Yami estuviera en Konoha, incluso si Namikaze Minato regresara e intentara convencer a Naruto de que se fuera, no funcionaría, y mucho menos con Jiraiya. Si Naruto se dejó convencer por unas pocas palabras, entonces Yami no tenía nada más que decir. Esto solo demostraría que su reforma había fracasado. Si eso sucediera, Naruto podría recurrir a la persuasión y Yami lo trataría como a un enemigo. Pero está claro que el chakra de Asura no era tan invencible como afirmaba la leyenda. Así que, cuídate. Jiraiya le dio una palmada en el hombro a Naruto con expresión seria. Espero que crezca sano, feliz y normal. Todo lo que has sufrido hasta ahora es solo una prueba. No dejes que te pese en el corazón. Sin esperar la respuesta de Naruto, salió de la oficina paso a paso. Su figura parecía especialmente solitaria. Jiraiya estaba de mal humor, no solo porque Naruto lo había rechazado, sino también por las palabras del gran sabio Sapo. En un principio, creyó que Naruto era el niño de la profecía. Pero ahora, al parecer, no era así. ¿Dónde estaba el verdadero niño de la profecía? ¿Se los encontraría alguna vez en su vida? Yami observó la espalda de Jiraiya mientras se alejaba, acariciándole la barbilla y considerando seriamente si debía catalogarlo como un ninja renegado. Llevaba años alejado del pueblo, vagando sin rumbo fijo, sin siquiera obedecer órdenes. ¿Aún podría considerarse un ninja de Konoha? Pero tras pensarlo bien, Yami abandonó la idea. Que los héroes se protejan entre sí. Que los hombres buenos se ocupen de los suyos. Cuanto más se sabe, más cerca se está de la muerte. No había necesidad de añadir complicaciones innecesarias. Una vez resuelto ese asunto, Yami dejó de lado el tema de Jiraiya, se acercó a Sasuke y Naruto y les revolvió el pelo. La expresión de Sasuke se agrió, y justo antes de que explotara, Yami dijo. Lo hicieron muy bien hoy. Pensar que alguien tuvo la audacia de intentar reclutar a mis alumnos. Típico del círculo de Orochimaru. No me extraña que todos sean Sannin. Sasuke se liberó de su mano y miró a Naruto, que seguía riendo como un tonto. Ya te dije que tenías nuestro entrenamiento planeado. Si Jiraiya hubiera. Yami lo miró y sonrió. Esperabas que dijera eso, ¿verdad? Muy bien. En cuanto termine este trabajo, te daré un entrenamiento especial específicamente para enfrentarte a Uchiha Itachi. Todo está resuelto. Ahora, concéntrate en tu entrenamiento con Shan. Sí. La partida de Jiraiya no afectó en absoluto al pueblo, salvo por el hecho de que la pediluviota local perdió a un cliente habitual. Konoha se estaba recuperando rápidamente. El terreno dañado había sido restaurado y la vida cotidiana en la aldea estaba volviendo a la normalidad. Sin embargo, el número de ninjas activos en la aldea había disminuido considerablemente. La mayoría estaban fuera en misiones. Al cuarto día de la partida de Jiraiya, Kitsuchi regresó para transmitirle el mensaje de Onoki a Yami. Esta vez, Ibagakure admite la derrota. Puedes tratar a los prisioneros como quieras. Dado que Kurotsuchi está en tus manos, ahora te pertenece. Trata bien a mi nieta. Cuando llegue a la edad adulta, le gustaría tener a un bisnieto en sus brazos lo antes posible. Si quieres iniciar una gran guerra ninja, prepárate para ser atacado por las otras 4 grandes aldeas. Al oír esto, Yami sonrió. Tan despiadada. Tan decidida. Como cabía esperar del último zorro astuto, mantuvo la calma y tomó la decisión más racional, incluso después de que su nieta hubiera sido capturada. Entre los cautivos, el más valioso no era Kurotsuchi, sino el Jinchuriki de las 5 colas, An. An era un ninja de nivel Kage, y el 5 colas seguía sellado en su interior. Perderlo sería un duro golpe para Ibagakure. Onoki jamás aceptaría exigencias absurdas. Mientras Kurotsuchi viviera, seguiría siendo su nieta. Con ella al cuidado de Yami, al menos su vida estaría garantizada. Finalmente, Onoki llegó incluso a lanzar una amenaza. Si estalla la guerra, Konoha volverá a estar rodeada por las 5 grandes aldeas. Adelante, inténtalo si tienes el valor suficiente. Este tipo de comportamiento deshonesto le daría un dolor de cabeza a cualquier Hokage. Si las negociaciones continuaban, Ibagakure sin duda presionaría para bajar el precio. Pero, por desgracia para él, se enfrentaba a Yami. Lo entiendo. Ya puedes regresar e informar al pueblo. Yami ni siquiera volvió a mirar a Kitsuchi. Kitsuchi quería ver a Kurotsuchi antes de irse, pero a juzgar por el tono de Onoki, Yami probablemente no estaría de acuerdo, incluso si se lo pidiera. Con el corazón apesadumbrado, no le quedó más remedio que abandonar Konoha y emprender el viaje de regreso a Ibagakure. Aún así, admiraba la astucia de Onoki. Pero, ¿acaso Yami no podía hacer nada al respecto? Unos días después. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el grupo de Kitsuchi ya debería haber regresado a Ibagakure. Yami comenzó a moverse. Amigo mío, me voy a tomar unos días libres. Las obligaciones oficiales de hoy corren por tu cuenta. Yami empujó a Danzo hacia la silla del Hokage y se marchó con indiferencia. Espera, ¿a dónde vas? Lo sabrás cuando regrese. Tras regresar a casa, Yami se llevó consigo a Kurotsuchi y a Ikari y abandonó Konoha. ¿A dónde vamos?
Kurotsuchi llevaba un nuevo Cheon-sam que acentuaba su figura y preguntó con naturalidad. Ella ya sabía de la decisión de Onoki. Aunque la entristeció, comprendió el motivo. En comparación con los intereses de toda la aldea, ella, como nieta del tercer Tsuchikage, no era más que un peón en el juego. Tarde o temprano tendría que casarse. Aunque Yami era irritante, era poderoso, guapo, ocupaba un puesto importante y trataba bien a las mujeres. Objetivamente hablando, él cumplía con todos los requisitos de su lista de parejas ideales. De hecho, incluso podría ser ella quien salga victoriosa. Una vez que su relación mejorara, las tensiones entre Konoha e Ibagakure podrían disminuir. Incluso podría volver a visitar a su padre y a su abuelo. Ah, Ibagakure. La respuesta de Yami fue concisa. La expresión de Kurotsuchi se tensó. ¿Qué vas a hacer? Yami sonrió. Tu abuelo me debe dinero. Tuve a sus ninjas de Iwa prisioneros durante mucho tiempo, y ni siquiera pagó su comida. Eso no está bien. Kurotsuchi intentó decir algo, pero Yami ya había activado la técnica del dios del trueno volador. Había marcado numerosos lugares en Tierra del Fuego. Rápidamente los condujo hasta la frontera, luego cruzó la Tierra de los Osos y llegó a la Tierra. Yami comenzó a hacer sellos con las manos y presionó la palma contra el suelo. Técnica de invocación. El enorme cinco colas, Kokuo, fue invocado y giró la cabeza hacia Yami, confundido. ¿Conoces el camino a Ibagakure? Date prisa, intenta llegar antes del mediodía. Kokuo relinchó y comenzó a moverse. Durante esos días, comió bien y durmió plácidamente. Los tapires de la pesadilla no se atrevieron a molestarlo. Comparada con lo que era estar encerrada, la vida era mucho mejor ahora. Por lo tanto, no se resistió a la orden de Yami e incluso preguntó cortésmente, ¿quieres que traiga a más gente? Ese anciano del pueblo es fuerte. No es necesario. Yami se recostó cómodamente contra la ancha espalda de Kokuo. Aunque la bestia corría rápido, Yami no sintió ningún sobresalto. Solo voy a cobrar una deuda, no a empezar una guerra. ¿Para qué iba a traer gente extra? Después de eso, Kokuo permaneció en silencio. Sin embargo, en Ibagakure, Kitsuchi no descansó tras su regreso. Fue directamente a la oficina del Tsuchikage para informar a Onoki. Capítulo 168. Solo un mocoso que casualmente despertó la liberación de la madera. ¿De verdad cree que puede inmiscuirse en política? En Ibagakure, en la oficina del Tsuchikage, Onoki estaba sentado con una sonrisa de suficiencia tras escuchar el informe de Kitsuchi, con un tono cargado de desprecio hacia Yami. La rivalidad entre naciones nunca ha cambiado por culpa de una o dos personas poderosas. ¿Acaso Namikaze Minato no era fuerte? Murió apenas un año después de convertirse en Hokage. A Yami todavía le queda mucho camino por recorrer. De lo que Onoki se sentía más orgulloso en la vida era de haber obtenido el título de ambas balanzas. No era su apellido, sino un título que se le otorgaba por conseguir sistemáticamente la mayor ventaja para Iwa en materia de diplomacia. Papá, ¿este asunto está realmente resuelto? Kitsuchi se paró frente a Onoki, con expresión vacilante. Ese Hokage es joven e impulsivo. Incluso habló de matar al Jinchuriki. Dudo que simplemente deje pasar esto. Por supuesto. Onoki estaba realmente complacido de que su hijo, tan firme como una roca, finalmente estuviera pensando en el futuro. Le explicó pacientemente. Pero iniciar una guerra no es tan sencillo. En cuanto Konoha haga algún movimiento, Suna y nosotros responderemos de inmediato. Y debido a las tensiones pasadas entre Konoha y Kumo, pronto conseguiremos 2 aliados más. Yami se encontrará rodeado. Declarar la guerra a 3 naciones al mismo tiempo no es algo que un Hokage recién nombrado pueda hacer. Los peces gordos de Konoha sin duda se opondrán a esto. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es mantenernos alerta ante posibles represalias encubiertas. Podría enviar un pequeño escuadrón de élite para atacar. Kitsuchi comienza a reforzar las defensas fronterizas y eleva el nivel de alerta en el pueblo. Comprendido. Kitsuchi se sintió más tranquilo con el análisis sereno y lógico de su padre y procedió a cumplir las órdenes. En cuanto se marchó, la sonrisa de Onoki se desvaneció un poco. Kurotsuchi. Lo siento mucho. Si tengo la oportunidad, el abuelo te llevará a casa. Onoki tenía un plan en mente. Dejaría escapar a Kurotsuchi con el niño tan pronto como quedara embarazada del hijo de Yami y la traería de vuelta a Iwa. ¿Quién sabe? Quizás este niño se convierta en otro usuario del programa Timber Release. Eso sería una gran victoria. Mientras Onoki seguía imaginando el futuro, un ninja del equipo de reconocimiento irrumpió en escena. Tsuchikage-sama. Que el 5 colas ha aparecido en la tierra y se dirige directamente hacia la aldea. Imposible. Yami no mató a Ann. Las palabras de Onoki se le congelaron en la garganta. Una posibilidad escalofriante se le ocurrió. ¿Podría Yami haber extraído al 5 colas antes de que Ann muriera? Que evacúen a los civiles de inmediato. Prepárense para la batalla. Pongan a todo el pueblo en estado de máxima alerta. Onoki gritó las órdenes y salió volando por la ventana, su frágil cuerpo deslizándose por el aire. Toda Ibagakure se movilizó al instante. Al ser la aldea con el mayor número de ninjas entre las 5 grandes naciones, Iwa era inmensa, 5 o 6 veces más grande que Konoha, construida entre interminables cadenas montañosas. Desde el punto de vista de Onoki, los aldeanos en movimiento parecían un enjambre de hormigas, lo que le produjo una ligera sensación de alivio. Yami, esta debe ser su venganza. Onoki apretó los dientes y voló rápidamente hacia las afueras del pueblo. Allí ya se había reunido un gran número de ninjas de Iwa, y la información circulaba a través de halcones y pergaminos. 15 minutos después, un estruendo resonó en el vasto desierto de Gobi. La tierra tembló. Kokuo, el de las 5 colas, avanzó como un rayo de luz blanca, acercándose rápidamente a la aldea. Tumbada boca arriba,
Kurotsuchi intentó desesperadamente detener a Yami, pero harta de sus quejas, le metió un pañuelo en la boca sin contemplaciones. Kokuo, Bifudama, ordenó Yami, aprovechando el momento como un entrenador Pokémon. Kokuo no dudó. Una esfera de chakra de alta densidad, de color púrpura oscuro, se formó en su boca. Cuando Onoki la vio, su expresión cambió drásticamente. Rápido. Elemento tierra. Desvía la bola bestia con cola. No dejes que golpee la aldea. Un gran número de ninjas de Iwa recibieron la orden e inmediatamente comenzaron a realizar sellos con las manos. Liberación de la tierra, 10.000 millas de muro de tierra fluida. Auge. Se erigieron enormes muros de tierra, formando una línea defensiva ininterrumpida similar a la Gran Muralla. El Bifudama de Kokuo fue disparado, atravesando pared tras pared. Pero cada impacto distorsionaba su trayectoria. En el momento del impacto final, su trayectoria se alteró por completo y voló hacia las montañas distantes, explotando a lo lejos. Kitsuchi. Onoki gritó mientras volaba hacia Kokuo. Lo entiendo, hombre. Kitsuchi tensó sus músculos, concentró su chakra y luego golpeó el suelo con las palmas de las manos. Va alto, bestia. Liberación de la tierra, técnica de la tierra montañosa. Al instante siguiente, para sorpresa de Uchiha Ikari, aparecieron a ambos lados de Kokuo dos colinas semicirculares, cada una más grande que el 5 colas. Kurotsuchi, tu padre es muy hábil, comentó Ikari. Jamás había visto la liberación de la tierra a esta escala. Aquel hombre de mediana edad, con su aspecto robusto, realmente tenía poder. Yami asintió. Kitsuchi es fuerte. Si Onoki no fuera tan terco, se habría convertido en el cuarto Tsuchikage hace mucho tiempo. En lo que respecta al elemento tierra, Kitsuchi se encuentra fácilmente entre los dos mejores de todo el mundo ninja. ¿Tú o yo? Yami miró a Ikari. Un pez tan pequeño no merece mi tiempo. Abrió los brazos, y un relámpago brilló entre sus blancas palmas. Arroyo Chidori. Acompañado por el agudo canto de los pájaros, un rayo rasgó el aire y cayó sobre las dos montañas. Auge. Los enormes montículos de tierra se derrumbaron, convirtiéndose en escombros que cayeron en todas direcciones. Kitsuchi estaba estupefacto. El estilo tierra era, en efecto, débil contra el estilo rayo, pero en su mente, solo el cuarto Raikage había destruido montañas con un solo movimiento. ¿Cuántos monstruos se escondían en Konoha? Pero Ikari no se detuvo ahí. Ese no era su estilo. La tierra destrozada tembló, elevándose en afiladas lanzas giratorias. Liberación de la tierra, lanza del dragón de la tierra. Cientos de lanzas de barro fueron disparadas contra los ninjas de Iwa. Desde el cielo llegó la voz de Onoki. Liberación de polvo, una técnica para desapegarse del mundo primitivo. Utilizando el muro de tierra de Kitsuchi como cobertura, Onoki voló hasta entrar en el alcance del ataque de polvo. Un cubo blanco se expandió rápidamente entre sus palmas, apuntando hacia Kokuo. Inicialmente, planeaba matar a Yami, pero al acercarse, vio a Kurotsuchi a su lado. Esas desvergonzadas ratas de Konoha estaban usando a su nieta como escudo. Con el alcance del ataque de polvo, si Yami moría, Kurotsuchi también moriría. Apretando los dientes, Onoki redirigió el ataque hacia el 5 colas. Kokuo entró en pánico. Ya había percibido ese ataque de liberación de polvo y había intentado esquivarlo, pero su enorme tamaño lo convertía en un blanco fácil. Por suerte, Yami actuó. Un rayo de luz blanca, incluso más grande que el elemento polvo de Onoki, surgió a gran velocidad. Los dos haces chocaron en el aire en una explosión espectacular. La onda expansiva lanzó a Onoki por los aires como un globo. ¿A esto le llamas combate, Kokuo? Yami no persiguió a Kokuo, solo lo miró. Un grupo de ninjas comunes detuvieron su Bifudama. Onoki y algunos Zambu podrían herirte gravemente. Kokuo bajó la cabeza. El estilo polvo del anciano es monstruoso. Ni siquiera nosotros, las bestias con cola, podemos combinar 3 naturalezas de chakra. Él lo hizo. Y, bueno, tú también. Tú eres el monstruo más grande. Estallido. Yami abofeteó a Kokuo en la frente, lo que provocó que éste cerrara los ojos de dolor. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Responder? Eres una bestia con cola. El Kyuubi habría contrarrestado el elemento polvo con su propio Bifudama. Pero lo único que querías era huir. Kokuo fue desactivado. Ninguna bestia con cola podía escapar a la comparación con Kurama. Pero en serio, ¿cómo pudo ser eso justo? ¿Acaso Kurama no fue el único que lloró cuando murió el sabio de los 6 caminos? Yami se dio cuenta de que la bestia estaba aturdida, así que la desinvocó y luego invocó a un dragón de madera para que transportara a Ikari y Kurotsuchi, volando hacia Ibagakure. Yami, no esperaba que dominaras la técnica de liberación de polvo, pero no te acusaré de robar la técnica secreta de Ibagakure. ¿Qué es lo que realmente intentas hacer? Onoki parecía extremadamente tenso. Pero, como Tsuchikage, aún así dio un paso al frente para proteger su aldea. Yami ladeó la cabeza, confundido. Querías la guerra. Te estoy dando la guerra. ¿Qué más podrías desear? El rostro de Onoki estaba sombrío. Yami, ¿entiendes la brutalidad de la guerra? ¿Sabes el precio que esto le costará a Konoha? En cuanto empiece la guerra, les garantizo que al menos 3 naciones atacarán Tierra del Fuego. ¿En serio? No me lo creo. Yami se rió. ¿Aún no te has dado cuenta? La guerra ya ha comenzado. ¿Solo ustedes 3? Onoki se burló. No te confíes demasiado. El tercer Raikage tenía el cuerpo más fuerte y aún así murió rodeado. No puedes deshacerte de la voluntad de la piedra. Basta de hablar. Yami pisoteó con fuerza el lomo del dragón de madera, impulsándose como una bala de cañón. En un instante, apareció ante Onoki y le dio un puñetazo. Los escombros volaban por todas partes. Onoki activó su armadura de piedra en un acto de desesperación, pero se hizo añicos al instante. Lo arrojaron muy lejos.
Mi espalda. Mi cintura. Un dolor agudo recorrió todo el cuerpo de Onoki. Era como si le estuvieran desgarrando la parte superior e inferior del cuerpo. Maricón. Viejo. Mientras salía disparado hacia atrás, Onoki tosió sangre. Kitsuchi saltó rápidamente, lo atrapó en el aire y amortiguó su caída. Viejo, ¿estás bien? Equipo médico. Llamen al equipo médico, ahora mismo. Kitsuchi estaba presa del pánico, tratando de evaluar los daños mientras gritaba pidiendo ayuda médica. Yo, estoy bien. Deténganlo. No dejen que Yami entre al pueblo, dijo Onoki, con sangre aún goteando de su boca. Pero ya era demasiado tarde. Yami se elevó aún más alto, flotando sobre todo Ibagakure. Su voz resonó como una proclamación divina, impasible pero atronadora. La guerra ha comenzado. Pero también termina aquí. Este es un regalo de despedida. Odama Rasengan. En la mano de Yami se formó una esfera de chakra oscura y de alta densidad, rodeada de anillos brillantes de un blanco puro. Al cerrar la palma de la mano, la esfera descendió lentamente, ganando velocidad con cada instante que pasaba. Capítulo 169. Lo que está intentando hacer. Mientras Yami ascendía a los cielos, el corazón de Onoki latía con fuerza, presa de la alarma. Una sensación de crisis sin precedentes lo invadió, provocándole escalofríos. Grieta. Su cintura herida sanó instantáneamente cuando la adrenalina inundó su cuerpo, y Onoki rugió. Manténgase alerta. Manténgase alerta. Pero ya era demasiado tarde. El Odama Rasengan, como un planeta en miniatura, descendía cada vez más rápido, expandiéndose continuamente. Cuando se encontraba a varias decenas de metros sobre Ibagakure, había crecido incluso más que un Bijudama. Era como si un sol en miniatura hubiera descendido del cielo. Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Entonces, la energía acumulada detonó en un destello cegador, desatando una devastación similar a una explosión cósmica. Luz. Luz deslumbrante e infinita. Los ninjas de Iwa instintivamente se cubrieron los ojos, incapaces de soportar el intenso resplandor. En ese instante, el mundo quedó en silencio. Todo se congeló, sumido en una quietud absoluta, hasta que la tormenta de energía del Odama Rasengan se expandió formando una cúpula hemisférica y comenzó a propagarse. Entonces, la realidad se hizo añicos. Los habitantes del corazón de Ibagakure fueron vaporizados y reducidos a polvo. Los edificios fueron arrojados como papel. Nada opuso resistencia. Solo quedaba esperar, impotentes, a que la fuerza destructiva cayera sobre ellos. No. Onoki gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo. Ni siquiera Kitsuchi ni los médicos más cercanos pudieron oírlo. Observaron con asombro la catástrofe que se desarrollaba ante ellos. Cuando la cúpula de energía en expansión alcanzó su límite, se elevó rápidamente, formando una imponente nube con forma de hongo. Estallido. La burbuja estalló. Vientos violentos arrastraron los escombros, esparciendo la basura por el terreno como desperdicios atrapados en una tormenta. Todo a su paso quedó destruido. Liberación de polvo, técnica de decapado limitada. La boca de Onoki sangró mientras expulsaba chakra, erigiendo una barrera de elemento polvo para protegerse de la onda expansiva. Al ver esto, Kitsuchi y los demás salieron de su trance y lanzaron frenéticamente jutsus de elemento tierra para ayudar a construir muros adicionales. Vamos, tú puedes hacerlo. Yami, de pie en el cielo, apretó los puños como si los estuviera animando. De vuelta sobre el dragón de madera, Kari le quitó el pañuelo de la boca a Kurotsuchi. Suéltame. Necesito salvar al abuelo. Yami, maldito. Demonio. Jamás te perdonaré. Kurotsuchi gritó, rompiendo a llorar en el momento en que logró hablar. Kari, aún paciente con las personas que Yami había elegido, esperó a que ella hiciera una pausa antes de hablar con calma. Kurotsuchi Kowai, ¿por qué estás tan emocionado? ¿Acaso no empezó todo esto con tu abuelo? Si él no hubiera provocado la guerra y atacado Konoha primero, nada de esto habría sucedido. Tras la derrota, intentó ser astuto y rechazar las exigencias de compensación de Yami. ¿Qué más podía esperar? Pero los aldeanos eran inocentes. En este mundo no existe la inocencia. Kari resopló con frialdad. Cuando invadisteis Konoha, ¿pensasteis en los civiles de Konoha? Este es un mundo regido por la fuerza. Somos ninjas que vivimos con una espada en la garganta. Nadie es más puro que nadie. Si quieres proteger a la gente, mantente cerca de Yami y gánate su favor. Solo así podrás proteger a los demás. Kurotsuchi cayó de rodillas y lloró amargamente. Tras un periodo indeterminado, la tormenta apocalíptica finalmente amainó. Yami admiró con calma el resultado, silenciando mentalmente el constante sonido de las notificaciones de su sistema. Un enorme cráter marca ahora el corazón de Ibagakure, ocupando un tercio del pueblo. Quizás debería llamarse Pueblo del Pozo Escondido. Fuera del cráter, montones de escombros formaban colinas. Desde el interior, los supervivientes ensangrentados salían tambaleándose. Con excepción del epicentro, donde no quedó nada, cuanto más lejos de la explosión, menor era la destrucción. Algunos ninjas fuertes o afortunados sobrevivieron, pero fueron pocos y distantes entre sí. Yami permaneció impasible ante aquella visión infernal. En cambio, reflexionó sobre las deficiencias del Odama Rasengan. Su control del chakra aún era muy rudimentario. La explosión se produjo de golpe. Sería mejor liberarlo en oleadas, ganando impulso, obligando al enemigo a creer que ha sobrevivido, solo para ser aplastado por la siguiente ráfaga. Quizás la próxima vez. Con el modo sabio mejorando el control del chakra, podría lograrlo. Pero, ¿en qué pueblo debería probar esto? Absorto en sus pensamientos, Yami descendió lentamente al suelo. Los gritos y el caos no lograron perturbar su serenidad. Un ninja lo atacó con un kunai, pero Yami ni siquiera lo miró, levantó la mano y le rompió el cuello al atacante.
Una lluvia de shurikens fue repelida por una ráfaga de viento. ¡Para! Onoki, que seguía tumbado sobre la espalda de Kitsuchi, corrió hacia allí. En aquel momento, ninguna palabra podía describir las emociones de Onoki. Arrepentimiento. Dolor. Ira. Intención homicida. Miedo. Odio. Pero sobre todo, odio. Un odio que jamás se disiparía. Sin embargo, Onoki sabía que no podía actuar movido por ese odio en ese momento. Con solo bloquear la última onda expansiva, su chakra ya se había agotado. Kitsuchi y los demás apenas podían mantenerse en pie. ¿Y Yami? Según el ninjutsu sensorial, el chakra de Yami ni siquiera había disminuido. Era como si hubiera usado una sola técnica de rango de sus reservas seguían siendo vastas e inagotables. ¿Cómo se atrevían a odiarlo? Cuando Yami vio llegar a Onoki, lo saludó con una sonrisa, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Ese gesto provocó que los ninjas de Iwa que lo rodeaban se quedaran paralizados. Onoki, ¿te gustó el regalo? Yami. No eres humano. Eres un demonio. Un monstruo. Onoki ascendió flotando con esfuerzo. Las ruinas que se extendían debajo atormentaban su alma. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Acaso no es eso lo que significa heredar la voluntad de piedra? Querías minimizar el sufrimiento de Rock, ¿verdad? Terminé la guerra rápidamente. ¿No estás satisfecho? ¿Cómo lo estoy haciendo, Onoki? ¿Sigues pensando que no estoy capacitado para ser Hokage? Onoki guardó silencio por un momento, luego dijo con voz ronca, Yami, has matado a tanta gente. ¿No tienes miedo de convertirte en el enemigo de todo el mundo ninja? Por supuesto. Yami respondió sin rodeos. ¿Por qué no lo intentas? Reúne a 10.000 ninjas de Iwa y veamos si me canso. Casi se echó a reír. Onoki intentaba manipular su sentimiento de culpa basándose en la moralidad, llamándolo villano para apelar a ideales superiores. Si Yami temía ser visto como un ser inhumano, ¿por qué se convertiría en Hokage? Bien podría esconderse en algún lugar y vivir en paz. Onoki se dio cuenta de que a Yami realmente no le importaban esas cosas. Estaba aterrorizado. ¿Cómo se puede derrotar a alguien que no tiene debilidades, ni humanidad? Hokage. Onoki respiró hondo y arqueó la espalda, una espalda que había permanecido recta durante toda su vida. Me rindo en nombre de Ibagakure. Pero, es imposible renunciar al 50% de los ingresos de nuestras misiones. Incluso si mataras a toda la gente de Ibagakure, seguiríamos siendo vasallos de Konoha. El daimyo jamás lo aprobaría. Estoy dispuesto a ofrecer el 30% y firmar una alianza estratégica unilateral con Konoha. De ahora en adelante, los enemigos de Konoha serán los enemigos de Iwa. Esa fue su última declaración. Si Yami insistía un poco más, se llevarían a todos y morirían defendiendo esa causa. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Onoki miró fijamente a Yami, esperando. El ambiente era sofocante. Kitsuchi y los demás se sintieron humillados, pero no les quedó más remedio que soportarlo, sabiendo que no tenían forma de ganar. Finalmente, Yami habló. Onoki, realmente no entiendes de negocios, ¿verdad? La negociación es un intercambio de ideas. Yo hago una oferta, tú haces una contraoferta. ¿Por qué ir directamente al grano? De acuerdo. Por el bien de Kurotsuchi, acepto el 30%. ¿Pero qué pasa con los cautivos? Si no los quieres, los enviaré a las minas. Si los quieres, el precio es aparte. Todo está bien. Onoki pronunció una palabra apretando los dientes. 1.000 millones. Quiero que cada persona viva, incluso aquellas que han perdido extremidades. Antes, Iwa podía permitirse perder a cientos de ninjas. Ya no. Necesitaban desesperadamente a estas personas de vuelta. Envíen el dinero a Konoha en el plazo de un mes. Una mano para el dinero, la otra para los prisioneros. Yami saludó con la mano y alzó el vuelo hacia el cielo. No hace falta que te despidas. Te invitaré a la boda cuando Kurotsuchi y yo nos casemos. Al ver a Yami desaparecer entre las nubes, Onoki finalmente no pudo contenerse. Escupió un chorro de sangre y se desmayó. Papá. Papá. Oh, ¿qué le pasó a Kurotsuchi? De vuelta a bordo del dragón de madera, Yami miró a la chica inconsciente. Kari puso los ojos en blanco. ¿Qué te crees? Casi matas a su abuelo y a su padre. Se desmayó del susto. Yami soltó una risita y negó con la cabeza. No intentaba matarlos. Si de verdad hubiera querido matar a Onoki y Koko, ¿no les habría lanzado simplemente el Odama Rasengan directamente sobre la cabeza? Solo respetando estas figuras simbólicas y aplastándolas repetidamente sería posible quebrar verdaderamente la voluntad de otras naciones. El dragón de madera voló velozmente hacia la Tierra del Fuego. En cuanto a velocidad, no podía igualar a Koko, pero Yami era demasiado perezoso para cambiar de montura. Media hora después, Kurotsuchi despertó. Al descubrir que Onoki y Koko no estaban muertos, se relajó un poco, pero continuó mirando a Yami con odio. Yami le revolvió el pelo. Sé que me odias. ¿Pero qué puedo hacer? Este es el juego de las naciones, o matas o te matan. Nunca habíamos llegado a este punto porque no había nadie como yo. Pero ahora sí. La unificación es el mejor resultado, ¿no crees? ¿Quieres unificar todo el mundo ninja? Kurotsuchi ignoró la mano que le tocaba el pelo y murmuró, el daimyo jamás estaría de acuerdo. Gracias por recordármelo. Yami se volvió hacia Ikari con una sonrisa irónica. Han pasado días. ¿Por qué no has matado aún al daimyo del fuego? Los ojos de Kurotsuchi se abrieron de par en par por la sorpresa. Kari se sonrojó y murmuró, últimamente he estado leyendo tus novelas. Lo olvidé. Yami apartó la mano de Kurotsuchi y comenzó a jugar con el suave cabello negro de Ikari. Puedes quedarte en casa todo el día. Cuando volvamos, te daré algo que hacer. Vale, sé que me equivoqué. Me voy ahora, ¿de acuerdo?
Hikari sabía que era culpable y solo podía dejar que Yami se burlara de ella. En cuanto entraron en la Tierra del Fuego, Yami usó la técnica del dios del trueno volador para enviar a Hikari a la capital. Después, regresó a Konoha con Kurotsuchi. En otro lugar, Onoki, que había estado inconsciente, finalmente despertó. Al ver a Kitsuchi sentado junto a su cama, Onoki susurró con cansancio: Kitsuchi, de ahora en adelante, tú eres el cuarto Tsuchikage. Ya no tengo el valor de enfrentarme al señor Ishikawa ni al señor Mu. Capítulo 170. Esa noche, mientras el daimyo del País del Fuego disfrutaba de la compañía de su 19ª concubina, el guardián ninja que estaba de servicio afuera irrumpió repentinamente en la habitación y masacró a la pareja, que aún permanecía unida, convirtiéndolos en una masa sanguinolenta. No era raro que el daimyo de un país más pequeño fuera asesinado, estos sucesos eran frecuentes. Pero esta era una de las 5 grandes naciones. La Tierra del Fuego era la más poderosa de ellas, y su daimyo era considerado la figura más prestigiosa de todo el mundo ninja. Sin embargo, ¿fue asesinado por su propio ninja guardián? Los guardianes ninja asignados al daimyo eran miembros de élite del Templo del Fuego, conocidos por su lealtad inquebrantable. Cuando llegaron los demás guardias, intentaron capturar al asesino con vida para extraerle información. Sin embargo, en un brutal intercambio de vidas por heridos, el asesino eliminó a varios de sus antiguos compañeros antes de morderse la lengua, borrando así cualquier posible pista. Recostada en la cama de un hotel de lujo, Uchiha Hikari frunció ligeramente los labios. ¿Con ese nivel de habilidad, se hacen llamar ninjas guardianes? Menuda panda de inútiles. Entre murmuraciones de quejas, utilizó el último vestigio de su poder ocular para destruir el cerebro del ninja guardián. Tras confirmar que no había información que recuperar, Hikari reanudó la lectura de la novela que estaba siguiendo. Horas después, la noticia llegó a Konoha, y Yami, que dormía profundamente junto a Yugao, fue convocada. En el despacho del Hokage, Danzou, Nara Shikaku, Yuga Yashi y Yamanaka Inoichi estaban de pie frente al escritorio, mirando al adormilado Yami. Es decir, ¿a qué viene tanto revuelo a estas horas? Solo soy un daimyo. ¿Por qué me mira todo el mundo? Shikaku y los demás no dijeron nada. Simplemente lo miraron en silencio. El significado de Danzou era claro. Tú lo solucionarás. En aquel momento, estos eran los máximos funcionarios de Konoha, y todos sabían que, debido a problemas de financiación, la relación entre Konoha y la capital era tensa. Además, Yami no era de los que toleraban las quejas. Nadie se atrevía a dar nada por sentado. A diferencia de Shikaku, Danzou no dudó. Dijo directamente: la muerte del daimyo es un asunto grave, pero aún más importante es descubrir quién estuvo detrás de ella. Yami, ¿a dónde fuiste hoy? Yami abrazó la almohada sin siquiera levantar la vista. Lo sabrás en unos días. En cuanto al daimyo, yo no tuve nada que ver con esto. Shikaku, escribe una carta al Templo del Fuego y aprovecha para reprender a Chiriku. Habla con rudeza todo el día, pero ni siquiera pudo proteger al daimyo. Un inútil. Chiriku era el monje principal del Templo del Fuego en aquel entonces. Técnicamente, su estatus era equivalente al de Hokage, pero su poder e influencia no tenían parangón. La relación entre el Templo del Fuego y Konoha siempre ha sido tensa. Ambos bandos vivían en constante rivalidad. Si tuvieran la oportunidad, el Templo del Fuego sin duda se burlaría de ellos sin piedad. Antes de que Shikaku pudiera terminar, Yami activó la técnica del dios del trueno volador y desapareció de la oficina. Los demás intercambiaron miradas. Finalmente, Danzou dio la orden. ¿Qué? ¿Vas a desobedecer las instrucciones del Hokage? ¿Estás planeando una rebelión? Sigue las órdenes de Yami. De lo contrario, te arrepentirás. Con un gruñido frío, Danzou salió de la oficina, ignorándolos. El rostro de Shikaku se contorsionó, formando líneas negras. ¿No era este el mismo tipo que se enfrentó al tercer Hokage y dijo más de una vez, durante sus ataques de ira: ¿te arrepentirás de esto? Unos días después, los presentes finalmente descubrieron lo que Yami había hecho el día de su desaparición. La noticia de que Chimura Yami había destruido Ibagakure en solitario no pudo ocultarse. Se extendió por todo el mundo ninja, dejando a muchísimas personas conmocionadas. Onoki renunció y Kitsuchi le sucedió como el cuarto Tsuchikage. Jamás en la historia ninja había ocurrido un suceso semejante, una aldea entera aniquilada por una sola persona. Solo el ataque a Kumo, hace 10 años, fue remotamente similar. El culpable, entonces, también era Chimura Yami, y la víctima había sido Kumo. Pero ambos sucesos fueron fundamentalmente diferentes. En ese momento, Yami utilizó la técnica del dios del trueno volador y un extraño ninjutsu espacio-temporal para redirigir el Bihudama, causando una destrucción significativa en Kumo. En esta ocasión, basándose en la información obtenida, Yami entró audazmente en Ibagakure, utilizó una sola técnica para devastar casi la mitad de la aldea. Mató a miles de ninjas e incluso rompió las defensas del tercer Tsuchikage, Onoki. ¿Podría estar a punto de surgir otro dios ninja en el mundo ninja? Estallido. En Kumo, el cuarto Raikage destrozó su quinto escritorio este mes, con la furia reflejada en sus ojos. Maldito mocoso. ¿Cómo demonios entrenó? Derrotar a todo un pueblo él solo. Ni siquiera mi padre pudo hacer eso. Raikage-sama, ahora no es momento de preocuparse por la inteligencia del quinto Hokage, dijo Maui con calma, ajustándose las gafas. Debe retirar las tropas del frente. Hasta que encontremos la manera de neutralizar a Chimura Yami, no debemos provocar a Konoha ni darles motivos para ir a la guerra. No respondió, pero con un gruñido frío dio a entender que aceptaba la sugerencia de Maui. Aún así, la frustración la consumía. Había planeado explotar la debilidad de Konoha, solo para recibir una noticia tan devastadora justo después del envío de las tropas. ¿Cómo no iba a sentirse humillado? Aún más enfurecido que el Raikage estaba Pain of Fame. En la tierra de la lluvia nunca cesaba. En lo alto de una torre de acero, Pain discutió la información más reciente con Conan.
Black Setsu informó que Koko de 5 colas se ha convertido en la bestia de invocación de Chimura Yami. Se desconoce su ubicación exacta. El plan ha sufrido un revés. Para lograr el objetivo final de Akatsuki, las 9 bestias con cola eran esenciales. El proceso de sellado también debía realizarse de forma secuencial. La más poderosa de las 5 grandes naciones, la Tierra del Fuego y el problemático Kyuubi deben dejarse para el final. Quien podría haber predicho que Chimura Yami robaría al 5 colas, no que lo mataría, sino que lo transformaría en una bestia invocadora? Consciente de la inmensa presión a la que estaba sometido Pain, Conan lo consoló. Nagato, aún tenemos tiempo. Con la muerte de Yagura, el 3 colas también ha desaparecido. Tardará 2 años y medio en revivir. Siempre y cuando localicemos a las 5 colas dentro de ese plazo, el plan podrá seguir adelante. Pain asintió levemente. Esa es nuestra única opción. Pídeles a Sasori y Deidara que busquen al 5 colas. En cuanto lo encuentren, no los alertes. Espera el momento oportuno y captúralo de una vez. Pero Nagato, dijo Conan en voz baja, también deberías vigilar a Chimura Yami. Su fuerza podría rivalizar con la tuya. No te preocupes, respondió Pain con frialdad. Todos los ninjutsu son inútiles contra el Rinnegan. Por muy fuerte que sea Chimura Yami, no puede escapar de las limitaciones de ser humano. Y yo, soy el dios que remodelará el mundo ninja. De estúpido. En la oficina del Hokage, Yami le dio una bofetada a Naruto en la cabeza. ¿Crees que soy un pervertido como ese viejo, y que te voy a ascender a Chunin solo por usar la técnica del harén? Ya se han publicado los resultados del examen Chunin, al igual que la vez anterior, solo Shikamaru aprobó. Naruto, molesto, irrumpió en la oficina con Sasuke para provocar un alboroto. Sasuke pensaba que era razonable que Naruto no hubiera sido ascendido. ¿Pero qué pasaba con Naruto? ¿Por qué lo habían rechazado? Algo sospechoso debía estar ocurriendo. Pero un momento, ¿acaso no eran ambos alumnos del Hokage? Si hubo favoritismo, ¿no deberían ser ellos los primeros en beneficiarse? Yamini, eso dolió. Naruto se agachó, sujetándose la cabeza. Ya tenía un chichón enorme. Parecía dolido. Yamini, derroté a Neji en la ronda final. ¿Por qué no me ascendieron? Porque tus notas son pésimas, respondió Yami sin rodeos. Para ser un Chunin, necesitas dotes de liderazgo. ¿Las tienes? Si no, quédate como Fnin. Naruto hizo un puchero con incredulidad. Pero Anko-san dijo que entregaste una hoja de respuestas en blanco durante tu examen Chunin. Los párpados de Yami se crisparon. Esa mujer descuidada, Anko, volvió a revelar sus secretos. Como castigo, la tuvieron que atar a la cama durante 3 días. Sabía todas las respuestas. Simplemente me daba pereza anotarlas. ¿Cómo te atreves a compararte conmigo? ¿Quieres que te ponga a prueba ahora mismo? Si apruebas, te nombraré Chunin. Naruto retrocedió inmediatamente. Sasuke dio un paso al frente. Yami-sensei, yo sé todas las respuestas. Sasuke, no seas tan infantil como Naruto, suspiró Yami. Iba a buscarte un maestro que te entrenara para neutralizar el genjutsu de Itachi, pero como tienes tantas ganas de convertirte en Chunin, ve a liderar un equipo en una misión. Yami-sensei, solo quería demostrar que soy más inteligente que Naruto, se corrigió rápidamente Sasuke. Creo que es genial ser un Fnin. ¿Qué? Sasuke, idiota. Cállate, eres el último. Tras ahuyentar a los idiotas que estaban peleando, Yami esbozó una sonrisa irónica. Estos dos eran el futuro de los Fnin de Konoha. ¿Cómo podían ser ascendidos tan fácilmente? Como mínimo, primero debían derrotar a Uchiha Madara. Poco tiempo después, otro visitante llegó a la oficina del Hokage. Era Baki, de Suna. La noticia de la destrucción de Ibagakure puso a Suna extremadamente nerviosa. El plan de negociación original se desmoronó en un instante. De vuelta en el pueblo, Chiyo tomó cartas en el asunto y arrestó a todos los que habían abandonado Pakura con anterioridad. De todas las exigencias presentadas por Chimura, Suna aceptó todas excepto una. El límite máximo de comisión por misión se redujo al 40%. Yami aceptó esto no por dinero, sino para evitar perder prestigio, tal como lo había hecho Iwa. Pero debido a ese 10%, Yami detuvo a Temari para que pagara la deuda, y el antiguo aprendiz de Pakura también fue enviado a Konoha. Baki no tenía autoridad para negociar. No le quedaba más remedio que aceptarlo todo a regañadientes. Al día siguiente, Baki abandonó Konoha con más de 100 ninjas de Suna como prisioneros. Gaara, encarcelado durante más de un mes, se mostró aún más retraído. Observaba a Temari en silencio, de pie junto a Yami. Yami-sama, ¿puedo hablar con Gaara un momento?, preguntó Temari en voz baja. Adelante, Yami dio permiso. Temari le dio las gracias sinceramente y luego se apresuró a ir con Gaara y Kankuro. Temari. Kankuro apretó los puños con frustración. Deseaba haber podido seguir siendo rehén, pero, por desgracia, Yami no tenía ningún interés en él. Kankuro, mientras no estoy, cuento contigo para que cuides de Gaara, dijo Temari con una sonrisa, y le aconsejó, intenta controlar tu temperamento y no vuelvas a causar problemas. Luego miró a Gaara, su hermano menor que tanto había sufrido. Gaara, su padre ya murió. Quizás eso te alivie. Gaara la miró sorprendido. No se esperaba que Temari dijera algo así. ¿Sorprendido? Temari bajó la guardia por primera vez, sin miedo ya a él, y habló con el corazón. Papá siempre quiso que fueras un Jinchuriki perfecto, pero para mí, solo eres mi hermano pequeño. Intenta convertirte en el Kazekage, Gaara. Si eliminas a los corruptos de las altas esferas y te conviertes en el Kazekage, nadie más podrá controlar tu destino. Tras decir eso, Temari asintió levemente a ambos y regresó junto a Yami. 7 días después, Chiyo llevó a los ancianos restantes de Suna a Konoha. Fin del video.